juegazo, es una obra maestra. Es uno de los primeros juegos de PlayStation 2, uno de los primeros juegos que salieron que se empezó a considerar como algo más. Y la barba del leñador la tengo acá, ¿viste? Pero no se ve. Es hermoso. Exactamente, Ado, muy bien, vos sí sabes. Es un juego tan lindo, a mí me conmovió la primera vez que lo jugué, que tengo muchas ganas de traerlo al canal, tengo muchas ganas de subirlo a YouTube. Em, y sí, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. Es un juego que van a tener que tener paciencia, porque está hecho por un chabón llamado Hideo Kojima y es un enfermo el chabón. Es un enfermo que en Play 2 te metía cinemáticas de 30 minutos y le pintaba. Así que pueden haber cinemáticas de 30 minutos, como de 20, como de 10, y nos vamos a tener que quedar sentados mirando como giles. Pero les juro, les prometo por Dios que la historia no tiene desperdicio. Es una joya. Es una belleza, ¿eh? Es un... No, no quiero. Bueno, te puedes tomar el palo, porque yo lo voy a jugar. Em, no tiene desperdicio la historia, es una belleza. Yo me conmoví mucho jugándolo, la verdad. Y tiene sus momentos que decís, "Arre", pero tienen sentido. Va, algunos no, algunos momentos no. Metal Gear Solid, eh, Metal Gear Solid Snake no se llama así. Arre. Metal Gear Solid 3 no tiene la cinemática más larga. No, ese es el 4 que te calza creo que no, 40 o 90 minutos de intro, tipo. Pero bueno, vamos a empezar a jugarlo nomás. Ya lo configuré, ya lo probé y se supone que tiene que andar bien. Si no anda bien, tengo un plan B, pero recemos que se vea bien. Eh, ya lo configuré para que se vea bien, ¿ok? Hay uno que era horas. No, no, no. No, te juro que no. Metal Gear Solid 3 no es. Gracias, Adri. Vamos a empezar. Ayer se intentó y no se pudo porque tuvo unos problemas. Pero hoy roguemos que se pueda jugar. Ah, tiene una intro hermosa este juego, pero no la vamos a ver eh, hasta que avancemos, ¿no? Pues yo quiero ver la intro, es hermosa la intro. ¿Qué pasa, Adri? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, Adri? Cuénteme antes de empezar el juego, porque si no, ¿qué pasó, Adri? Contame. Arre. ¿Qué pasó, Adri? Arre. ¿Qué pones? Aviso importante, aviso importante. A ver, ¿qué tan importante es? ¿Me estás haciendo perder el tiempo? Es muy importante. Fuera crónica. Vamos a poner una lucecita. Vamos a ponerla así. Último momento. Vamos a poner una luz así como bien selva. Hoy el mod recibió su primer pago. Mal, es verdad. Hoy el mod recibió su primer pago. Bien merecido, ¿eh? Bien merecido su primer pago, maldita sea. ¿Cómo se siente, Adri? Cuéntenos. Mentira, vamos a jugar. Me chupas un huevo, Adri. Ya. Vamos a vender la colacha sirve de algo. Bueno, nueva partida. Estoy jugando la serie de Metal Gear Solid por primera vez. Mentira, me gusta Metal Gear Solid 1, me encanta. Me gusta Metal Gear Solid 2, no lo terminé. Me gusta Metal Gear Solid 3. Sí, hoy se come por primera vez, ¿sabes? Y 50 pesos igual. Hoy se come. En 1930, ¿no? Pues con 50 pesos en Argentina no sé nada. Digamos que sí. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugarlo en extremo europeo. Mentira. Vamos a jugarlo normal. Lo pondría en fácil, pero no me da. Ni medio caramelo. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War.
No voy a comentar mucho, quiero que presten mucha atención a la historia. Quiero prestar mucha atención también yo. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. ¿Cómo se ve, cómo se escucha eso? Díganmelo. Por favor. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. ¿Listo? Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Re picante, amigo, como lo amo. ¿Qué onda? Soboji, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al stream. Estamos jugando Metal Gear 3. Contanos cómo llegaste a este humilde stream, de dónde sos y Depressurization complete. espero que te quedes a disfrutar de esta hermosa historia. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Ah, es un sticker del Metal Gear. Sunrise. Oh. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Qué bien, la puta madre, qué bien, que este juego es un juego del bien, este juego es una belleza. Todo bien, ¿cómo van? Todo tranqui, jugando. Bien, arre. Jack, I've got some important news. ¿Vos qué onda? The ¿Todo head bien? of the CIA Ah, bueno, ya me lo dijiste, todo bien, qué pelotudo. for the virtuous mission. Virtual mission. No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky. This isn't a training op. Gracias por Right. ese follow. Te quiero, lo So what aprecio con muchas exactly is gracias. this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The Oh, rocket that yeah. carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West.
used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. Lo iba a jugar ayer, pero tenía mucha bronca, así que no lo jugué. Pero sí, sí, lo voy a traer. Research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. Perdón. The President demanded that the Soviets... Ay, me fui el choto, amigo, perdón, me fui. At the time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs Le deployed cortaba el were remambo, obsolete, no. and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. Yo. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Uf, un montón. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. Pero no está hablando de Kennedy. What's more, it's on the verge of completion. Está hablando de So Sokolov ahora. what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk. Selinoyarsk. About 3 miles to the west, that's known as the Virgin Cliffs. Yo. The Virgin Cliffs. Yo. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Muy bueno, muy bueno. Yo soy ese. Soy ese. Resumen, hay que rescatar a Sokolov, que es un científico. Corta. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking.
Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Bueno. Bueno, pa. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Uf. Ya. Muy bueno, che, muy bueno. ¿Ahora juego? No. Creo que no. Creo. Arre. Yo de paracaidista, boludo. Solo que yo caigo y me rompo una pierna, boludo. Dios, lo amo. God. ¡Qué papucho! La puta madre, boludo. Bueno. Toda. Literal, Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Dale, Your pa. code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Por. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about Oof. you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Sí. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. Claro, en este You'll juego also find la- some medical tenés que supplies in your sobrevivir backpack. a base de comida. Yeah. Como en la vida my real. backpack. I lost it in a tree on the way down. No, pero tenés que cazar para comer. I see. Well, you better go back and get it then. You know where it is? Y tenés que comer. No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack.
Listo, pa. Ahora juego. Bien. Oa, 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 oa. ¿Cómo estamos, guacho? ¿Cómo se ve? Que ahora que estamos en gameplay, ¿cómo se ve? Imagino que bien por lo que veo, yo veo que se ve bien. Así vamos a jugar nomás. Eh, toda. R. Todísima. R. No, 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 no. Casi me como la comida, boludo. No quiero comer todavía, no necesito comer. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ir por acá. Tenemos que llegar a la rama del árbol para agarrar nuestra mochila, que convenientemente se quedó agarrada muy cerca de... Uy, muy cerca de mi pija, de donde caí yo. Perdón. Vamos. Y ahí está. Se viene otra cinemática. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Lo sé, lo Once sé. its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Hideo Kojima. Solo Arre. covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. Bueno. There'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Ay, qué chato. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. Sí, bueno. Send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Oh, Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. a ver, The first member of the mostrámelos. support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. Oh, She's gracias. a member Damn. of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. Ya, repagina. As in a medic who comes in by parachute. Are you going to tell me your ¿Una mujer? Are you Ya, going to tell me yours, Mr. Snake? perdón. My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny.
I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. Bueno. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. A ver, presénteme. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? ¿Qué tiene que ver, A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? The boss. She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? Boss? Right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. Bueno. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Bueno. Really? Well, I don't La know inventora anything del, about you. del doxeo. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. Ah, mi papá. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. Por. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. Wow. In fact, Arre. technique doesn't even matter. What's most important is spirit. God, qué Spirit profundo. and body are Arre. like two sides of a single coin. They're the same thing. Joder, qué, qué I can't profundidad. teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. Bueno, And politics are a living thing. They change along with the times. Bueno. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, Ah. it had nothing to do with you. ¿Y entonces? I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. ¿Por qué? A soldier is a political tool, nothing more. Ah, ok. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. Por. That's not the Dios, es same lo único que thing. digo. Ahora no sé Sooner qué or comentar. later, your conscience is going to bother you. Por. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. Por. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. Igual es buenísimo lo The que enemies dice. we Es fight excelente. are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. God. Snake. Oh, right. God. Your name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world.
As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Oh, Same yeah. here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Mal. Snake, you are Por- always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Un tierno. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over CQC, the... boludo, sí, sí. Where are you, boss? Next to the major? Caiga Boss quien is caiga. communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Corta. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. ¿Puedo jugar? Arre. Todavía no. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Arre. Commencing virtuous mission now. Ay, ahora sí se juega. CQC significa cojo quesos cuadrados. Arre. Ya puedo jugar y tengo una pistola. Uy. Y tengo un micrófono. Y tengo una pistola. Está buena la película. No voy a buscar algo para comer porque tengo hambre. Ya vengo. Es un juego que cuidado. Olvidé ventajas de tener la cocina al lado del cuarto. Yo quiero comer una galletita. ¿Tengo algún problema? Me chupa la pija. Bien. Vamos a ver los camuflajes. 2R. Qué pelotudo. Empieza el gameplay y se toma el palo. Bueno, boludo, pero no me iba a perder la cinemática. ¿Tengo un lado que es? Sí. ¿Se quedaron a ver toda la cinemática? Porque yo me imagino que no todos se quedaron a ver la cinemática, la verdad. Hace 24 minutos me empezó a seguir Soboji. O sea, hace 25 minutos ponele... empezó la cinemática. Fuera de joder, era como media hora de cinemática. Vamos a empezar. Vamos a rescatar a Sokolov. ¿Están listos para esta hermosa aventura? Yo sí. Bien, vamos a empezar, vamos a seguir, boludo. Juegazo de Play 2, Sokolov. El maldito Sokolov. Más ruso que la mierda quería ser el hijo de puta, ¿no? ¿Qué onda, pa? ¿Sos un lagarto? Yo te voy a meter... Uy. Para matar al lagarto hay que pensar como el lagarto. Come. Lo voy a matar. Uy, ¿por qué? ¿Por qué gasté? Bueno, no importa. Lo voy a matar a facazos porque... Flaco. Para un toque. Amigo. Pensé que te habías dormido, guacho. Me calzó la puñalada del papu, Ahí está. Así lo voy a hacer hasta matarlo. Kurnilov, Sokolov, Kurnilov, no. Por eso sí he estado con Kurnilov, boludo, la puta que te parió. Basta. Ya. Voy a matar para que me dé comida, boludo, así ya tengo comida para el avance del juego, porque si no, boludo, me voy a morir más o menos. Voy a estar 10 horas para matarlo con cuchillo, la verdad. Sos de la 22. Ahí lo maté. Dame comida. Soy de la 22, boludo. Soy persona promedio del Rotary. Jardines del Rotary. Lo que te enseña el jardín del Rotary.
Re chato. Ay, qué chato que soy. Me doy asco. ¿Cómo? Ah, perdón, nada, digo, ay, Ado, perdón, vivís en un barrio muy pobre. Digamos. Mm, sigamos. Dale, guacho, que se pica esto. Dale, me quiero comer otra galletita. No me conté que hago el rol del. Momento de decirte que sí. Otra cinemática. Ay. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Mm. Mate, your Oh. presence in Soviet territory is already a violation of international law. Sí, ya me lo dijiste eso. Can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. Ya sé. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Yes. Bueno, ahora me dieron la posibilidad de cambiarme la ropa, pero la ropa no es algo cosmético, o sea, sí lo es, en un sentido, pero es muy necesaria la ropa, para que te vean más o te vean menos. Por ejemplo, esto lo tengo porque me lo pasé una vez al juego, pero me puedo poner... Me puedo poner esta ropa. No, pero no me la voy a poner. Me voy a poner... Bueno, me voy a poner esta nomás. Ah, no, esta me da más coso. Más ocultación. Bueno, decía así. Más camuflaje. Y bueno, tengo un montón de ropa ya. Porque ya jugué al juego una vez. Pero vamos a usar, por ejemplo, esta. Ah, no. Esta me oculta más, ponele. Este me sube un 50% la ocultación. Así me lo voy a dejar. En bolas. Puedo ir en bolas si quiero. O sea, no, mentira, ¿no? Pero... Toda. Iba a gritar, pero mis viejos están durmiendo. No, mentira, no quiero saturar. Ocultismo. Eso. Y arriba a la derecha ven que te aparece el porcentaje de escondite. De visibilidad de poca visibilidad de los chabones, ¿no? Está bueno eso. Lo tengo es una pistola tranquilizante. O no sé cómo se llama. Una pistola que te duerme. Repelente no sé para qué me sirve la verdad, pero me lo voy a poner. Y la idea es que no me ven. Si me llegan a ver le voy a meter un tiro, no me cabe una. El tema es que no se ve nada sin primera persona. Ando en cuero, corte Rambo, no va a pasar. Ocho, te quiero mucho. Hola. Guacho, le recostó, ¿no? Y ahora vos te lo dormís así y te lo coges. Rechato.
y te lo llevo así. Yo lo voy a esconder acá para que nadie lo vea. Me da balitas, voy a ver si lo puedo lootear de vuelta. Le erraba todo, así amigo, le erré una banda. Me caí ahí. Y una granada me dio. Voy a ver si hay alguien más por acá. Creo que no, ¿no? No, creo que no. Muy bueno. Se nota que no sos del Rotario del 22. Mal. Tengo dos caminos para ir. ¿Pruebo de ir por acá? Voy a ir por el otro que tengo más hierba. Para esconderme, la verdad. Prefiero eso. Prefiero la hierba para esconderme. Y creo que tengo... Lo que tiene de bueno es que tengo esto. Entonces con esto escucho de dónde vienen. De allá viene alguien. Si me voy a ir para acá. Allá hay alguien. Allá hay alguien. Y lo estamos viendo. Pero a este no lo voy a matar. Te voy a perdonar la vida a vos. Arre que igual no lo mato, ¿no? Pero... Bien, acá tengo... tengo todas las cosas. Bueno, todas las cosas importantes, ¿no? Los sensores y todo eso. Espero que igual no me esté dando todo. No, creo que no. No, bien, no me está dando todo. Perfecto. Porque pensé que me estaba dando todas las armas que tenía en mi anterior partida y la verdad que no quiero eso. Quiero jugarlo de vuelta como si fuera the first time. A ver. No te des vuelta ahora, flaco. Está yendo muy lento y con eso me va a sacar la vida. Y yo no... ¿Viste? A mí no me gusta mucho que me caguen. Bueno. Vamos a cortar estos hongos porque los voy a necesitar para comer. Capaz. Uy. Ahí está. ¡Ah! Hice ruido. Hice ruido. La concha de su madre. Para. ¿Estamos listos? Porque se viene... ¡Ay! Viene otro. Acá no pasó nada. Chatísimo. No quería gastar balas, guacho. ¿Qué dijeron del Rotary? Me fui a ver nada. ¿Podés descartar armas, corte, tirarla al suelo y cambiarlo por otro? Sí, podés, pero no las tirás al suelo. Tipo, te las quedas todas en la mochila. Tipo, todas las armas que conseguiste las vas a quedar. Así que no te preocupes. Voy a lootear a los dos. Permiso. Y a vos también te voy a esconder por la duda de que pase alguien por acá. Ya veo que te encuentran y me cagas la vida. Permiso. Chao. Acá no pasó nada, Ting. Acá no pasó nada, peluso. Ah, por acá. Bien. Ay Dios. Z. Adri, te voy a sacar el mod. Dolinov, no. Cinemática. No, igual acabo de entender. Acabo de entender por qué lo decís. ¿Cómo sonríe el hijo de puta? Re. Te voy a cagar la vida, quiero que sepan eso. ¿Qué onda, amigo? ¿Sabes que está muy bueno? Ese panal de abejas. Chao, guacho, cuídate, descansa. Se fue corriendo a la mierda, boludo. ¿Se cayó? Se cayó por el puente, amigo. No, la peor. Creo que se cayó por el puente, amigo. Uy, la peor, le cagué la vida. Arruiné su mera existencia. Mirá si es alérgico, no me importa. Bueno, me voy, sigo. Porque por acá por lo general vienen dos más, pero bueno, no vinieron más. Pucha, ay, guacho.
Ese no era el botón para levantarme. Snake, answer me. Snake. Snake. Con ese botón no me levantaba. Chau, dije. Ahora vamos a ver qué le pasa, porque no entendí muy bien qué le pasó. Allá, ¿no? Está... Ah, está corriendo ahí. Ah, se fueron corriendo. No, no se cayeron. Yo fui el que se cayó. Hiciste un tributo al chabón de las abejas. No, pero no se había caído. No te caigas porque si no, no sé cómo levantarme. Hola, ¿dónde están? ¿Se fueron nomás? Bueno, sigamos nomás. A mí le cagué la vida. Increíble. Capaz era alérgico posta, mío. Y le cagué toda la vida. Arre. Hice un tributo a Cancerbero. Re chato, ¿verdad? ¿Se viene cinemática? Sí. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. ¿Qué cosa? And that is? Sorry for being so late. Is that all? Arre. Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Arre. ¿Listo? Mira si es alérgico como Macaulay Culkin en mi primer beso, que chupa pija eso. Bueno, esta parte va a estar complicadísima. O sea, yo no sé jugar este juego, así que vamos a esperar que no sea tan difícil. Guacho, Hideo Kojima, no me cagues la vida, ayúdame. Bueno. Ahí hay uno, ahí hay otro, ya vi dos. Voy a ir por acá a ver si me puedo esconder atrás de estos bidones. Voy a ver si no me cago a tiros, si me puedo esconder todo el rato. No sé jugar este juego, qué culo, te juro que no, Es muy difícil jugar este juego sin que te vean. Yo siempre me cago a tiros con todos, pero ahora sí. Arre. Ahora lo estoy haciendo un poquito bien. Mira, yo me iba a ir para allá y justo el chabón está mirando para acá. Guacho, ¿dónde para acá? ¿Qué pasó? ¡Flaco! ¡Escondete! Arre. Perdón, me andan para el culo el joystick, boludo. El otro no está viniendo. Le podría meter un tiro a ese ahora que está escondido ahí. HQ respond. This is HQ. Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ahora tenemos que esperar a que se salga el cuadradito de ahí que dice precaución. Ay, no.
What the? No, no. I'm seeing things. Sí, estás viendo cosas. No, no. Who's that? Who's that? Radio, give us some backup. Bueno, guacho, te voy a tener que caer a piñas. A vos también. A vos también. Te exhibiste pero no sé. Flaco. Concha de tu hermana. Vení para acá. Escondete, flaco. Escondete, métete acá. Puta. Vos comé también. Chao. No, pará, no sé qué hacer. Estoy cagando a piñas con todo. Flaco. 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 Me llaman. Snake, do you read? Me van a cagar a piña, me van a cagar a pedos. Snake, are you all right? Más o menos. I'm okay. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No, I can still. See? Oh, Snake, this is a solo sneaking mission. Do you know what that means? no. Yeah. No, you don't. No. It means there's no backup, no cavalry. If you're taken out, nobody is there to Bueno, take your perdón. Pull out for now and recuperate. Find a hiding place and get some rest. Your life gauge will gradually recover with time. But the speed of your life gauge recovery depends on the level of your stamina gauge. So get plenty to eat, then get some rest. You hear me? Disculpame. Sí, te escucho. Chúpenme todos la poronga. Me comí un fracaso. Chupame la pija vos también, flaco. ¿Qué te pensás? ¿Que porque recibí una llamada me voy a callar? No, flaquito, así no funcionan las cosas. ¿Quién es el gil? ¿Vos sos? ¿Sos vos? No, vos cagaste, amigo. Uy. Vení, gil de goma. Levantate, dale, a ver si te da. Come. ¿Vos? No sé quién está ahí, pero vos. ¡Uy! Chupame la garompa. Ya que te voy a hacer, te voy a hacer así. Te voy a hacer. Ah, no estoy usando el cuchillo. Qué culiado que soy. Vení, hijo de puta. Ah, no, quería que me muera, quería morirme, la verdad, porque si no me da paja matarlos, no los quiero matar. Ya los alerté, mano mía. Vamos a hacer esto de vuelta. Sí, no importa, te estaba esperando morir porque si no todo es una mierda. Ahora le voy a tener que disparar postas, le voy a disparar bien ahora. Seguir. Ahora le voy a disparar bien porque si no, boludo, me alerta a todo el mundo el putito este. Bueno. Dale, flaco. Avanza. ¿Se va para ahí o no? Ya que cada día te enseño a disparar bien, ya que es del rota ahí. Mal, ¿no? No, guacho. Ay, amigo, la concha de su madre con este joystick me va a hacer tiltear en algún momento, en serio. Hijo de puta. Siendo sinceros, pudo haber sido mejor el tiro, pero creo que estuvo bastante bien. Flashé que había alguien, dije no puede ser. Estaba moviendo las cosas atrás, dije no puede ser, no hay chance. No hay chance.
Es que se mueve sola la mierda esa. Ah, hay una serpiente, por eso no entendí. No había entendido por qué. Sigamos avanzando. Ah, ya me puedo meter. No estoy revisando bien antes de moverme, pero bueno, ya fue. Me chupa. Ahí hay alguien. Menos mal que vi bien. ¿Estoy mintiendo acaso? Bien, creo que estamos. Sí, creo que estamos. Una serpiente. La serpiente creo que me llena mucha vida. Sí, la voy a faquear. Le voy a hacer la del rota y venir para acá. Listo. Ay, qué pelotuda, pelotudo, no sé asustar. Gritó la serpiente y después. Que era el juego. Gritó la serpiente, amigo. ¿Qué hacía la serpiente? Alguien viene directo hacia mí. Guacho está Remy ahí abajo. Mal. No, a Tom le revolví pedazo. Mal en el cuello, hija de puta, ¿te acordás todavía? Seguro te sentís mal. Güey. Creo que lo van a ver si le meto el tiro, la verdad. Así que prefiero no hacerlo. Lo hice guay, me chupó un huevo todo. Bien, no lo iban a ver, no lo iban a ver. Guardalo, escóndelo. Guardalo. Escóndelo, escóndelo. Bien, boludo. Oh. ¿Saben qué voy a hacer? Me chupo un huevo todo, la verdad. Dale, guacho, rápido, rápido. Rápido, rápido. Revisa que estoy muerto. Rápido. 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 What's wrong? Who's that? No puedo reiniciar desde un punto de control. Literalmente la casa de la doña, boludo. Remy, ¿qué onda, guacha? ¿Todo bien? Che, ¿serás rico a la parrilla? Pregunta seria. Mi chefcito, boludo. Día más tranquilo en el barrio de la avenida. Me voy a quedar escondido acá. This is HQ. Patrol. We've lost sight of the enemy. Commence alert Ah, formation. hay uno allá. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Mentira, no estoy. Guacho, yo no estoy acá. No sé de qué hablan. Bueno, ahora van a estar alertas, así que...
Guacho, yo no estoy acá. Nada, para que sepa. Quiero ver si hay, tipo, alguien por acá. No. Creo que no. Vamos a... No sé cómo ir, no sé cómo subir. Estoy pensando. Estoy pensando de qué manera puedo subir sin que me vean, no quiero que me vean. Voy a agarrar la boleadora, dice. What's wrong? Ah, los están despertando. Qué paja. Están despertando a todos. No, nada que ver. ¿Cómo escuchaste paso, flaco? Si estoy arrastrado, ¿qué decís? Ay. Madre de Dios. ¿Dónde están? No, acá arriba no están. Están tipo por allá. Cuando pasen todos los que vea, voy a pasar. Chúpenme toda la pija, no me funciona el juego. Aún no sube porque no le pinta, así que ¿sabes qué? Me chupan todos la regarcha, vamos a rushear. Llamada de que tengo que despistarlos a todos, ¿no? I'm in front of Sokolov's cell, but the door won't open. Hold on, Snake. What's the current condition? Condition? Yeah, what phase is it now? Alert. Exactly. I already said you can't contact Sokolov during battle. Don't you listen to people when they're talking? Well, anyway, the reason that door won't open is probably because Sokolov is blocking it himself. He's scared, and no wonder. In order to break Sokolov out of there, you'll need his cooperation as well. So stop scaring him. Contact Sokolov later after you've disengaged the enemy. Once things have stabilized, try it again. Got it? Básicamente me está diciendo, flaco, perderlos a todos o matarlos o lo que te arrepinte, pero los tenés que perder de vista. Corta. Hola, Benjita, ¿cómo estás? Flaco. ¿Ya está? No, queda alguien. Lo estoy escuchando. ¿Cómo estás, Benjita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Lo estoy buscando, porque no me cabe uno, la verdad. Listo. Viene que lo cago a tiro literal, No me cabe uno, guacho.
Dame cosas. Gracias. Todo bien, Benjita. Yo, el tema es que me dio paja porque me detectaron varias veces ya, boludo, no se puede hacer nada. Pero sí, todo bien, por suerte. Digo, todo vivir. ¿Listo? Pro vida. Joder. Chupame la pija. Listo. Dios, al fin, la puta madre. El maldito Skolobov. El maldito Augustov. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? El chabón se llama Brian Cummings, tipo el actor de voz. Increíble. From me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. Your CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. Brian He's a member Cummings, of the sí. Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. Ah, ya pasó. In a Arre. sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Qué picante que es, boludo. By the way, your Russian is superb. Pero no hablo ruso. Where did you learn to speak O it? sí hablo ruso. From my mentor. Ah, sí hablo ruso, increíble. Is that so? America is truly a frightening country. Mal. Arre. Having second thoughts. No.
I have no love for this place. Let's go. Se agachaba, le pintaba agacharse. Major, this is Snake. Hola. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. De una. What about the sentries? Bueno. I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. ¿Puedo jugar? No. No puedo. La cara de Orton. Arre. Flaco, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo así? ¿Qué estás haciendo, flaco? Flaco, ¿qué haces? Estás haciendo así, boludo. Estás haciendo un jaja, boludo. Le pintaba esa. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Arre. Ah. Se habéis cagado en el chamán. Me recuerda a mí. Para, flaco. Mal ahí. O esto sí, mal ahí. So this is the legendary boss. Huh? ¿Qué onda, pa? Huh? We meet at last. Pará, amigo, ¿quién sos? Yeah. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Josh Keaton. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Yo. Arre. No. No. ¿Qué carajo? Al menos yo jugué este juego, pero no me acordaba de eso, te juro. Qué picante que es el hijo de puta. Bueno. Arre. Dame mi boina. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Altonazo, ¿no? Sokolov, take cover. Se tomó el palo. Ya. Huh. You're not the boss, are you? Che, pero HBO se paga 500 pesos, y es en pesos, tipo. Fíjate bien. Yo lo pagué hoy a 500 pesos. Yeah.
Yeah. Crew operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Se viene momento Rambo, boludo. Yo. R. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Qué joya, boludo. Vos cagaste, flaco. Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. No, no son You were picantes. asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. No, no Tend son to twist picantes. your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Es un picante, boludo. You filthy American dog! Nada que decir. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Bueno. Full picante. A mí lo amo, boludo. Major, Qué bien. do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. Gru. Gru, Colonel. Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by Gru? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Listo. ¿Se juega? No, ¿qué se va a jugar? Falta algo todavía, ¿no? Ah, no, sí, se juega. Muy épico, mío. Muy bueno, muy bueno. ¿Dónde está el maldito Sokolov? ¿O se fue corriendo? Me parece que se fue corriendo el fucking Sokolov. Bueno, vamos a seguir entonces. Espera. Lo tengo que ir a buscar, ¿o no? Me imagino. Ahora creo que tenía que volver. Así que vamos a volver nomás. Vamos a volver y nos vamos a encontrar con el fucking Sokolov. Dale, guacho, no te me hagas el pela que te tengo que rescatar. No me rompas las bolas. Tolinopno. Yo. Cinemática. ¿Está meando? Ah, no. Rayé está meando. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down.
I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask. Asusté, amigo, dije que... Look. No, ¿qué? ¿Eso es un cañón? That's what they were making you build. Me parece eso no es un cañón. Yes, the Shagahod, the treading behemoth, a tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh yes, and without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. No. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Bueno. Listo. Ahora. Para cuando Resident Evil 1. Para cuando me des 1000 pesos porque está re caro el juego. ¿Cómo estás, Benja? Gracias por ese 0,3 de 13 dólares. Te quiero mucho. No, pero el mundo no se está yendo al choto, amigo. Anda un poco, arre. Pero creo que eso no está terminado, por lo que habían dicho. No está terminado ese objeto gigante, cañón, enorme, gordo y feo. Bueno. Además, el objetivo es llevárnoslo. Oh, hola, R. Esta es la que nos hablaba por radio. Flaca. Flaca. Pronto que. Good work, Jack. Thank you. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? Ese chabón se lo llevó volando. Quiero recalcar eso. Y ese otro estaba manejando las avispas. Alta voz. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Ok. Pinto esa. Arre. It's raining blood. Ajá, me pasa. Voy. Is he crying?
Kuwabara, Kuwabara. Kuwabara. No sé qué significa. Ya veo que está diciendo algo bañable, ¿viste? Ese chabón está prendido Ah, what a joyful scene. en rayos. Es Electro, boludo. Mal. Welcome to my country. And to my unit. Milhouse. Boss, Adiós, what Ventita. is this? Cuídate. I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your ¿Qué te disciples? importa, Gil de goma? Pelotudo. Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us cobras. Too pure. ¿Qué decís, flaca? He has not yet found an emotion to carry into battle. ¿Qué decís? What are you talking about? Think you can pull the trigger? Sí. Bueno, capaz no. Rompió el arma. Ah, pensé que me lo había tirado. O sea, me lo tiró, ¿no? Pero... Uf. La concha de su madre. He's seen my face. We can't let him live. Pará, flaco. Soy el protagonista, no puedo morir. Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. No. Soy el protagonista, mío, no. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, Chao, you hija. can't come with us. ¿Por qué, guacho? Me quebraste el brazo, hija de puta. No, no hacía falta. Arre. Tampoco hacía falta eso, hija de mil puta. Así hice yo el comienzo del juego. Literal así hice. Blood has been rejected. Tengo un brazo quebrado, mío Dios. Tom, te están humillando, sí. Arre, un Are we poco. done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Al final la mina que se suponía que nos estaba ayudando nos traicionó. Arre. Sí, Drift away. My zarpado, place is with Electro. them now. Hija de puta, boludo, traidores de mierda. Conche tu madre. Conche tu madre. Estoy hecho mierda, amigo. Me están llamando. No, estoy hecho pija, boludo. Me hicieron la humillada del papu. Me humillaron. R. Oh, no me funciona un brazo, boludo. No, no estoy hecho mierda. Snake, can you hear me? Sí. Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move?
You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Creo que sí. Soy el protagonista, no puedo morir. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Bueno. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Dale. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Dale. Your injuries include a fractured left elbow and Una rib bone, costilla y and desgarros en tu lacerations on antebrazo, upper ¿no? arms, right elbow, and Estoy hecho abdomen. mierda. Estoy hecho They pija. need to be fixed using surgical treatment. Está vivo nomás porque es el protagonista, sí. Move the healing cursor with the left analog stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left analog stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. A mí es un montón, sí. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to Amigo, wrap es the un montón lo wound. que me estás diciendo. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Sí. Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Bien, ahora me tengo que curar yo. O sea, esto es una mecánica del juego. Me tengo que curar. No me puedo ni mover. Estoy hecho pija. Me tengo que curar. Acá hay una opción que te dice cura. Y acá, mirá todo lo que tengo roto, amigo. Tengo 2, 4, 6 cosas rotas tengo. Un corte. Otro corte. Hueso roto. Corte. Hueso roto. Y otro corte. Sos white and white. My baby blue. Bueno, vamos a empezar con el desinfectante, ¿no? Vamos a desinfectar. ¿Qué más? Sufres cortes. Vamos a... No, todavía no. Sangrado. Bueno, vamos a suturar o no. Bien. Creo que necesito esto para detener la hemorragia. Y creo que me tengo que vendar. Bien, perfecto. Hueso roto. No se ha colocado una venda. ¿Me tengo que poner una venda nomás? No puede ser. ¿Qué más? Hueso roto. Creo que acá me tengo que poner un... Acá, una tablilla. Listo. Otro hueso roto. Tablilla. Venda. Corte. Necesito primero desinfectante. Después cortes muy profundos. Vamos a suturar. Vamos a quitar... Uy. Vamos a quitar la hemorragia. Y vamos a vendar. Uf. Corte, otro corte. Vamos a desinfectar. Suturar. Ponerle... detener la hemorragia. Y vendar. Flaco. Ay, qué joystick de mierda. ¿Y qué más? Otro corte. Bien, lo mismo. Desinfectante. Sutura. Puta. Detener la hemorragia. Y venda. Listo. Dios. My baby blue. Ya estoy. Me voy a tener que acomodar el brazo, ¿no? Ah, sonó re feo eso, amigo. Ah, imagínate tener que hacer eso, amigo, Dios. A mí igual me dolió. Qué choto, fuera de joda lo sentí. Es que sí, amigo. Ah, qué paja. Y ahora, no sé, ahora veremos. Good job, Snake. No hay un hospital We're cerca, coming to get boludo. you now. Just O stay algo. where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
No, me tengo que volver, boludo, no hay chance, no puedo seguir. No, me hicieron pija. Me cogieron. No te puedes pedir un taxi cop. ¿Esto es para mí? O nada que ver. ¿Sí o no? Me están trayendo ahí un helicóptero para mí. Ah, nada que ver, me parece. No, nada que ver, nada que ver. No, eso no es para mí. Ese es el objeto militar que puede lanzar una bomba nuclear desde donde les pinte. God. Arre. No, no sé si lo vio, pero los dos lo hicieron al mismo tiempo, entonces como que quedó bien. O ella sí lo vio y él capaz no la vio. No sé. Quedó bien. Arre. Están conectados. Para mí sí es algo, es un mambo así. No. Como nosotros, mal. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Yeah. What are we going to do with the girl? Who is she? And who is she? Apparently she's Sokolov's woman. No, pará. Pronto que flaco. Nice catch. I'll take her. Un montón. Not so fast, my dear. ¿Qué es eso? A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Beso de la muerte, o sea, se pone eso en los labios y que lo ves y lo mata. Oh. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Hijas circuncidadas. Bueno. Even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Bueno, bien. Oh no. No, amigo, es un genocida el hijo de puta. Amigo. No. ¿Guardar? Sí. Dale. Obvio que quiero guardar.
Acá. Acá. Sí. Bien. Ok. Ah, empezó. Bien, la intro. Esta es la intro que yo decía que es excelente. Es una belleza esta intro. Vamos a prestarle atención porque es una joya. La música está hecha especialmente para este juego, no es que... Sexo. No es que la sacaron de ahí. Recién empieza, joder, recién empieza. Es larguísimo el juego este, muy largo, te lo juro. Dato curioso, Hideo Kojima aparece en los créditos como 5 veces en la intro. El verdadero prólogo. Ah, se me pone la piel de gallina, amigo. Qué buen tema. No me acuerdo si este me lo pasé, puede ser que no, o puede ser que sí, no sé. Pero es larguísimo. Es demasiado largo este juego, pero bueno. Capaz que sí. Temón. Estoy disfrutándolo, perdón. Estoy recallado. Encima es perfecto, boludo. Es perfecta esta intro, la verdad. Es perfecta, no le falta nada. Tiene un temón, acción y el título del juego. Y a Hideo Kojima. Oh, qué temón, la puta madre, qué buena introducción. 8, qué bronca los pelados. ¿Por qué saltaste de la nada con eso? Igual sí. Qué belleza de intro. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch. No, el ruso no es pelado. Sí es pelado, Sokolov. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problem. Ah, no, Electro no es pelado, No Electro. gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. Bueno. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. Hola, Benja. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Se llama Volgin, el Electro, Volgin. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack,
It's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Bueno, Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. bigger, okay. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? La cámara de todo. Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. Sí, fue Volgin. Yo lo vi, fue Volgin. Our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard that. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. Ahí está la puta esa. Living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. Pero es repicante igual la mina. The Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. Sin querer. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? Sí. I don't know what else to tell you. Porque fue así. The enemy insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence?
¿Por qué tendríamos que probar nuestra inocencia, boludo? Preferably something painful. ¿Por qué? Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. Uf, It means nothing. uf, ese nothing. Call it a modest gentleman's agreement. Ese nothing quiere que lo maten a Volgin, boludo. Creo. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. Okay. Be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Uf, uf. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. Fair. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. Ok, perfecto. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. ¿Por qué? Arre. You were her last apprentice. Sí, bueno, pero me cagó a piña y me tiró desde un puente. There's no choice. Bueno, pero... Gracias, Adri. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. Flaco, ¿qué tenés They've also ahí? put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their codenames are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Oh. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. Pero... Pero la puta madre. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Muy bueno. Arre. Muy bueno. Arre. Joder, cómo cae, lo amo. Es muy fachero, boludo. Es muy fachero. Y el coso le queda muy bien. La bandana. El coso. La bandana le queda muy zarpada. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objective A ver, dale. one more time. Vamos a revisar. Rescue Sokolov. Sí. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. Ok. And finally, eliminate the boss. La voy a hacer mierda, la puta esa. This mission will be codenamed
Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our No, porque el juego se llama así. Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed No, that no la one. vi. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. Dick. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Bueno. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing Pero all flaco. along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. La concha de Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. No. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. Ok. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Ok. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. Nada, quédate un poco más You've y been ahora equipped termino. with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. Ok. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Oh. Juego cinemático. Juego. Bueno. Vamos a... Uy, le creció la barba. O sea, tiene más barba que antes. Vamos a guardar. Vamos a guardar partida. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Pará. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Fleco. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself.
Eat something to replenish your stamina. Yo quiero guardar partida. And try not to get yourself hurt. Quiero guardar If partida. you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself. Se la using echamos ya en QUERES. medio de la misión mal. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Boludo, cállense, quiero guardar I was partida. think of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Oh. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Flaca, ya está, por favor, cállate. Stop right there. Cerra el You can orto. thank me when you get back. All right. Bueno, ya. Guardar. Vamos a malditamente guardar. Sí, quiero guardar. La puta que te parió. Sí, al fin. Okay, good luck, Snake. Gracias. Bueno. Listo. Escucha bien, listo. Bien, si se acuerdan dónde quedamos ayer. ¿Ayer? Sí, ayer. Si se acuerdan dónde quedamos ayer. Me dormí re temprano, qué culiado. Después de que nos hayan quebrado el brazo, volvimos, nos recuperamos, nos dieron el objetivo de tener que ir a matar a Big Boss, rescatar a Big Boss no, a The Boss, rescatar a Sokolov y creo que matar a Wolverine, que era el electro trucho ese, el electro. Así que vamos a mandarle. Espero no tiltearme hoy, porque no tengo ganas de tiltearme hoy. ¿El clip de eso? ¿De qué? Re tibio, agarraba la pistola. No, pero... O como... mal, tipo... R. Tipo miau, R. No, chat. De la intro de ayer, o no sé, no hay clip. No hay clip, son 3 minutos de intro. Es una obra de arte, Es literalmente una obra de arte. Se me pone la piel de gallina siempre que veo. Después te lo paso para que lo veas porque fuera de joda no tiene desperdicio. Vamos a ver el camuflaje. Mira, estoy sin pintura, me tengo que poner algo. Me pongo esto. Ya. No, ni pedo. Toda la... No. Me voy a poner la pintura de bosque. Me gusta la pintura de bosque. ¿Y uniforme? ¿Qué uniforme me puedo poner? Este, ¿no? Sí, ya fue. O así, voy en pija. Chat. No, vamos a andarle con este uniforme. Voy a poner esto así. Vamos, sigamos. Bien. Norte de Dreamuchi. Bueno, creo que las partes de las cinemáticas largas ya las pasamos. O sea, el juego tiene más cinemáticas largas. Hay algo ahí. Hay algo, pero no sé qué es. Así que vamos a bajar por acá. Ahora vuelvo. Vaya, doña. Upa. Hay una serpiente. Me la voy a coger porque... porque soy el maldito devora serpiente yo. Comé. Acá. Bien. Serpiente para comer. Me voy a agarrar la pistola. Sonó muy mal. Qué buen juego. Es un juegazo. Es un juegazo y es un juego del 2005, te diría. O 4, una cosa así. ¡Miau! Y tiene una re cantidad de detalles. Es increíble la cantidad de detalles que tiene este juego. Come. Ese no iba a llegar. Dame, serpiente. Cinemática.
literalmente un potro. Ya. ¿Qué digo, Dios? Looks like death wasn't ready for you yet. Acá otra vez. Tengo el objetivo de matarte, boss. That arm still hurt? Placa, me quebraste el brazo. Tipo. ¿Y esa? Me va a venir a caer a piña, ¿no? Te tengo que matar. Pero, guacha, necesito eso para terminar la misión. No sé, armar una pistola, amigo. Mirá cómo me deja. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Sí, o sea, estaba, pero me rompiste la pistola, hija de puta. Boss. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. La fuerza que tiene la mina para hacer así con una metralleta y que no se le caiga. That should stir things up a bit. You'd better hurry. Viene el putísimo Electro. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? Yo te tengo que The matar. mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Yo te tengo que matar, puta de mierda. Y la verdad, perdón, mentira, te quiero. O sea, no te quiero, me rompiste una costilla y me rompiste el brazo, ¿no? Pero... You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. Ah, bueno. Che, guacha, te tengo que matar, no te vayas. But you can't defeat me either. Bueno. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Claro, porque esa bandana era de ella. If we meet again, I'll kill you. Hija de puta, boludo. Now, go home. No me puedo ir a casa, no sé cómo volver. No sé de dónde vengo. Voy a hablar por radio, ¿no? Como se nota que a Hideo Kojima le gusta escribir. Igual es un juegazo. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Ah, porque ese es el avión en el que vine. No, la What was the puta. boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting.
Scouts have probably already been sent out to Y pero investigate al the fin, explosion. o sea, You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. puta de mierda, me rompió el arma. ¿Y ahora con qué disparo? La concha de la lora. No, no, la puta que te parió vos. Me estabas diciendo, ¿por qué siempre los protas los hacen mierda al principio? Para mí, para mí es como para desarrollar el personaje. Es muy común que se desarrolle el personaje de esa manera, ¿no? Porque hacen que el chabón es débil, pero algo pasa en la historia y te das cuenta de que el chabón cambió. No es el mismo pelotudo de siempre. Igual este chabón no es un pelotudo, es Solid Snake. Arre. Así que no, no se hagan el piola. Arre. A ver si este juego tiene un final venganza. Haceme caso que el final es mucho mejor que un simple final venganza, ¿no? Haceme caso que es excelente. Vos decís, ok. Y después decís, ok. Así que, bueno, ¿por dónde tengo que ir? Para, me voy a esconder. Mira, ahí llegaron. What's this? HQ, HQ. This is HQ. Control here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Ahí este joystick. Sending reinforcements. Use extra caution. Te rompió la mano encima con el caballo ese. No, y ayer me rompió 2 costillas y el brazo. Y me cortó todo el cuerpo. Pero me rompió el brazo y me tiró de un puente. La peor. Le voy a esperar a que pase el tiempo. Riger, puta ese. Encima te la presentan como que te va a ayudar. Y nada que ver, no te ayuda un carajo. Te tira de un puente. Arre. A ver si volvés, flaco. Dale, guacho, que se acerca un tipo ahí. No, flaco, agachate. Después va a decir, intentaba sacar tu potencial. La típica, ¿viste? Literalmente la típica. Yo no me acuerdo mucho igual. Mirá que lo jugué hace poco, pero... Hija de puta. Ay. Menos mal que la maté, boludo. ¿Por dónde voy? ¡Mierda! Tengo que ir por acá, sí o sí. Avanza, avanza, avanza. Bien. Con que no vean las hojas moverse, yo estoy perfecto. Intenta sacar tu potencial, Potter. Le decía Potter, Richard. Bueno, en cualquier momento se van a tomar el palo. Tipo, quedan 15 segundos para que se tomen el palo, ¿no? En cualquier momento que se tomen el palo, van a correr para la salida. Entonces sería mejor que yo no esté muy cerca de la salida. Creo que me tendría que esconder por unas hojas de allá. Así que vamos a ir yendo, ponerle por acá. Mira cómo se acerca el de allá. Mira cómo se acerca el de allá. 3 segundos. This is HQ. Control here. No problems detected. Understood. Return to your position. Zafé, ¿eh? O sea, por ahora. La estoy haciendo muy bien. Y es muy probable que la cague. Y no la quiero cagar. Pero cuando la cago no es por mi culpa. Bien ahí, sí, bien ahí. Bien ahí, estoy avanzando full zarpado. El tema es que no quiero que me detecten. Pero para nada, ¿eh? Creo que es por acá. Ahora vamos a ir por acá. A ver si no hay nadie. Espero que no. Dale, guacho, que queda poco. Avanza, avanza.
Bien. Vamos a Tolinov, ¿no? Tolibot, ¿no? Dios. Qué disléxico que soy, es increíble. Flaco, yo me fui agachado. Ya. Me gustaría tener una pistola con silenciador. Todo el juego agachado, más o menos, ¿eh? Porque el juego es de sigilo, ¿no? Convengamos que el juego es de sigilo. Podría bajar por ahí. Uf. Se fue por el puente, no lo puedo creer. Si yo tengo que ir por el puente, la puta que te parió. Bueno, de este puente me tiró la mina. Me tiró de vos. Por acá. Yo sé que los puedo agarrar y los puedo ahorcar, creo. Pero no sé con qué botón. Y no la quiero cagar, la verdad. Creo que es cuando no tengo nada. Como conociste Resident Evil, Metal Gear Solid, y toda esa clase de juegos. Espero que haya respondido a tu pregunta. Voy a fumar. No le respondía. Yo Metal Gear Solid y Resident Evil. Bueno, Resident Evil fue peculiar. Porque cuando era chico, mi viejo estaba... Íbamos a la casa de unos amigos. Ah, pará, no, de unos amigos de mi viejo, ¿no? No te agradecí, gracias por la donación, amigo. Muchas gracias. La aprecio un montón. En su momento, íbamos a la casa de unos amigos de mi viejo y los hijos tenían la Play 2. Entonces ahí jugamos al Resident Evil 4. Me acuerdo. Yo tipo fascinado, ¿no? Porque era un juego de terror, ¿viste? Y tendría 4 años, 5 años cuando jugué por primera vez al Resident Evil. No me daba miedo porque no entendía lo que era el miedo. Volvió el donaciones. No entendía lo que era el miedo, más o menos. Y... Y nada. Y nada, lo jugamos ahí. Después, en la casa de mi tío, de mis abuelos, mi tío tenía la Play 2 y como él nunca estaba, yo me quedaba ahí jugando y siempre lo veía el Resident Evil 4. Y un día me animé a jugarlo y no daba miedo, pero zarpado. Capo Tom Nene, sí, literal. No, la verdad, muy bien. Va a darse la vuelta y va a hablar, ¿no? Tal cual. Es exactamente lo que está haciendo. Creo que lo voy a apuñalar por atrás. No estoy seguro. Pero bueno, no importa. Y bueno, lo jugaba en la casa de mi tío. Nunca lo terminé en ese momento porque no alcancé a terminarlo porque nos volvimos para Caleta, porque viste, yo soy de Buenos Aires. Y en ese momento fuimos a Buenos Aires de visita. Y nunca lo terminé y después me lo compré y lo terminé. O sea, no me lo compré, nada que ver, lo descargué pirata. Y ahí lo terminé. Y la verdad me fascinó, la verdad juegazo el Resident Evil 4. Y después empecé a ver los demás, porque si tenía un 4 significa que había un 1, un 2, un 3 antes. Y me empecé a fascinar y me gustó. Y así conocí Resident Evil. Y Metal Gear Solid, me acuerdo que íbamos a un lugar de acá de Caleta que se llama Docta Digital, donde venían juegos de Play 2. Y mi viejo trae así el Metal Gear Solid 2, que convengamos es de los Metal Gear que más me aburrió hasta ahora, así que nunca lo terminé. Pero trajo el Metal Gear Solid 2 y me acuerdo que era un embole porque estaba en inglés y era re complicado de jugar, porque sepamos que para guardar partida tenés que poner un código exacto, una frecuencia exacta de, no sé. A rope bridge, huh? You'll stick out like a sore thumb if you walk on top of it. To cross it without being seen, you'll have to do something about the enemies. Seems that way. In the Virtuous mission, you had your tranquilizer gun to use. But this Ahí time sigo. around, you're unarmed. You won't be able to take out the enemies safely from a distance. You'll have to find some way of reeling them in close. Try distracting the enemy by making a noise or throwing something. You might also try cutting one of the ropes with your survival knife to make the bridge shake. Ok. Y mi viejo trae así el Metal Gear Solid 2 y dice, mira, y bueno, era un embole porque como acabo de mostrar, tenés que poner una frecuencia exacta para guardar partida y nunca sabíamos guardar partida. Entonces estábamos así. Y nada, ahí lo conocí.
Después nunca más lo jugué. Y después jugué Metal Gear Solid 1 en mi anterior compu. Juegazo fascinante. Después jugué el 3, que es para mí el Metal Gear Solid 3, este que estoy jugando, es uno de mis juegos favoritos. Eh, y me enamoré, me enamoré. Así que nada, así conocí Metal Gear Solid. No, no, no. Menos mal, menos mal. Menos mal. No sabía que le hacía ruido si va lento, boludo. Qué raro. Tipo, si voy así no sabía que le hacía ruido. Mirá. Bueno, algo nuevo. Viene ahí, sí, lo bajé, porque si no llama refuerzos. Es sonido de alerta. El sonido de alerta sí salió de este juego, ¿sabías? El sonidito ese de alerta que lo usan en todos lados salió de este juego. Bueno, ah. Sí, viste, es rarísimo, yo no sabía eso. De hecho salió del 1 que es del 90 y tanto. Pero sí, bueno, es rarísimo, viste. Tipo, no, es increíble. Chicos. Chicos, no sé subir. Chicos, en serio, no sé subir. A ver si lo llamo el coronel Ciro. Snake, if you fall from that cliff, you're Ya dead sé meat. cómo subo. Climb up before you lose your grip strength. Whatever happens, don't let go. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Porque con X me caigo. Ahí está. Manteniendo triángulo. Háganme acordar que es manteniendo triángulo. ¿Cómo era? Vean. Ahí está. Hasta que no se agarre con las dos manos el chabón... Gracias, hijita. Hasta que el chabón no se agarra con las dos manos no sube, es increíble. Voy a agarrar las setas. Porque, viste, no te expliqué, ¿no? Pero en este juego tenés que sobrevivir, tenés que cazar para comer, viste, tenés que sobrevivir. Entonces, viste, arriba a la izquierda aparece una barra larga, muy larga, que está dividida en 4 sectores. Eso es la energía. Si yo no tengo suficiente energía, el chabón tiembla. El chabón tiembla. Entonces empieza a ser así y tenés menos precisión. Por eso hay que comer. Es re importante comer. Y si no, no te regeneras. Si no estás bien curado, bien alimentado, no te regeneras. Acá tengo la comida. La comida se pudre. Así que nada, vamos a probar la seta de tinta. Bueno. Estaba mal, o sea que eso te dice que no te alimenta mucho. Así que no importa si tenés que recuperar poco, te comes una de estas. Y bueno, sexo. Ya. Sigamos. Acá había algo. El hijo de puta ya quería llamar a la radio, boludo. ¿Cómo era? Guacho, no sube. Ahí está. Bien. ¿Qué hay acá? Provida. Uniforme gotas de agua. Granada de humo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese uniforme? Camuflaje, uniforme. Gotas de agua, ¿eh? Tafachero. Viene ahí, buen clip. Arre. Esto... Creo que es eso. Bien. Bien. Fachero, listo. Bien facho. Rechat. Subamos. Yo no sabía que había alguien ahí, boludo.
Re chat también. Voy a agarrar... No, mejor no. Este juego es del 2004. Sí. Sí, del 2004. Más o menos. Por ese juego. Parece que era una banda de juegos buenos salieron en ese año. Mal. San Andreas. Resident... no, Resident. San Andreas, Metal Gear 4. Metal Gear 3, perdón, Metal Gear 4 salió en 2007 creo. O 2008. Acá tengo 90% de camuflaje, 85. No, fuera de joda tiene los re detalles, Podés matar a la gente con un coco. Tipo, si se ponen... O sea, matar. Los dormís, los noqueás. Si se ponen tipo abajo de un árbol donde hay un coco y le disparás al coco, es muy probable que se le caiga en la cabeza y se duerma. Para el que vivió esa época debe haber sido espectacular. No, literal, No hay nadie alrededor, ¿no? O si hay. No veo a nadie. Creo que lo que escucho es una serpiente. Sí, es una serpiente. Creo que no hay nadie acá. ¿Qué es eso de ella? No, nada que ver, no te pongas a fumar ahora, flaco. No, no es nada eso. Creo que puedo lootear tranquilamente. Y si no, faca limpia. Sí. Me voy a equipar por las dudas. Ya fue. Bien, vamos a investigar la zona esta. Cosa de... no, viste. AK-47. Obvio que me la voy a equipar, no me cabe una. Listo. Ahora ese tilde que se me viene a hacer el pelo y lo cago a tiro. ¿Estoy fachero o no? Voy a caminar así por la vida porque, no sé, nunca, una teoría que siempre tuve, pero nunca pude ver, es que... Bueno, Tomcho, me voy yendo, que te vaya bien y buenas noches, descansa, Benjita, gracias por venir y la donación, amigo, la aprecio un montón. Mamá, nos vemos. Chao, Emma, chao, 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 Benjita. Una teoría que siempre tuve de este juego es que las cinemáticas, entras a las cinemáticas con el arma que tenés equipada. Pero nunca supe si eso es posta o no. Pintar encajar una piña, ¿viste? Nunca supe si eso es posta o no. Acá hay algo. No sé qué es, pero hay algo. Caja. No, la maldita caja. ¿Conoces la caja, no? ¿No? Es mítica, no. Lo siguiente de mítico. ¿Conoces la caja? Es muy mítica. Soy una maldita caja, bro. Soy una maldita caja, bro. Bro, soy una caja, bro. Soy una caja. Es excelente, amigo. Soy una caja, bro. Soy una caja. Sigo siendo una caja, bro. Soy una caja, bro. ¿Sirve? Obvio que sirve, sí, sí. Si te pones a lo de cajas, te camufla un montón. ¿Viste que arriba a la derecha te aparece el camuflaje? Si te la sacas te aparecen 5. Si te la pones te aparecen 30. Y si te agachas, 35. ¿Viste? Está épica. Está full épica. Empecé a cajarle piñas a la pared. Repinto esa. Voy a equipar esto. Ah, yo flashé que había una cinemática acá. Nada que ver. Che, ¿abrís esto o no se puede abrir? Creo que no se puede abrir. No, me parece flashé, Este juego es de Hideo Kojima. Por si no lo conocías, ¿no? A ver si la cago pies. No. Ah, sí, tenía que entrar acá tal cual. ¿O no? Nah, no se le equipa el arma que le pinta. Que tengo equipada. ¿No?
Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Flaca. Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Lalu, Lila y Low. Answer me. Lalu, Lila y Low. Puta de mierda. Trapped. Get down. Otra puta. There is your answer. Flaca. Flaca. Me tenés que decir la contraseña. Si no, no confío en vos. Capaz a vos también te tengo que caer a tiros. Por ahí, chat. Repajero. Una mujer. ¿Cómo que una mujer? Mira dónde mira, flaco. No. Si apretás R1, mira para ahí. Qué hijo de puta, Hideo Kojima. Flaco, tenés que mirar, no sé. Acá está mi cara. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Hola. Well, I'm Eva. Hola. Are you here to tempt me? La típica. ¿Cómo que la típica? Ah, la de... Acá están mis ojos. What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a code breaker for the NSA. ¿Qué cosas? Arre. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. No sé, yo soy del norte, acá me cojo Chinese primas. Type 17 pistol. Con palta. Around here, even that's hard to come by. Si me das un arma no tengo. Ah, sí tengo una acá. No, no me des nada. Don't worry though. The one I've got for you is American made. ¿En serio? 45, huh? Qué bien. ¿Es de dardos o no es de dardos? Me coparía que sea de dardos. La verdad. Y a mí todas las pistolas me gustan. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is Dios. tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. The long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a No sé, si mata a mí me sirve, no me digas más. Nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. ¿Pero mata? ¿Puede matar? Arre. Che, guacha, me la diste sin bala, ahora cómo te cago tiro. Get something like this. I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Che, ¿me das balas? You had this with you, didn't you? Esa es la de dardos, ¿o no? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab.
They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Okay. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? Mal, ¿qué estás haciendo, flaco? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Igual yo no sé hacer eso, así que no lo van a ver en mi partida. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. Mal, tipo. Es el verdadero signo. You'll never make Hola. it in your condition. Hola, Dylan. It's ¿Cómo a estás? jungle out there. ¿Todo bien? There's still an hour before dawn. ¿Cómo te va? It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. Hola, Adri. They'll start to suspect something. Vengo a saludar. No te preocupes, Rey. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. En Cordobazo. Bueno, tipo, ¿está todo prendido fuego o qué? You look disappointed. All right then. Me enteré I'll que do viajaste. something special for you. Para un toque, ¿eh? I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Bueno. What's the matter? I Uf, didn't know you well enough to trust you. mal. Literal te acabo de conocer. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Me llamo. Pásenla lindo, chicos. Gracias, Adri. Gonna get that? Los vecinos juegan contra al lado de mi piso. ¿Cómo que al lado de tu piso? ¿Los escuchás? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Okay. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. Ah, mira. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Okay. Doctor's orders, okay? Dale, dale, no pasa nada. Yo me duermo nomás. Así vamos a guardar partida. Lo escucho de Fusa, pero todo cada tanto. Ah, mío, re épico. Decirles. Chupen a puto. Así. Si son jugadores de Valorant, son gordos, así que no se van a mover. ¿Qué haces, flaca? Ah, God. No sé qué hizo. Flaco, para un toque. Arre. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Te acabas de despertar, amigo. ¿Cómo haces?
Pero bueno, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? We've got company. It's the Ocelot unit. Flaco, Let's get out of here. basta, cortala. Apreto R1 me punta las tetas, el culo. Here, give me a hand. Qué culea. We can use this to get to the basement. Joder. Pero ahí hay ratas, guacho. Ahí estaba Remy ayer. El maldito Ocelot. Tal cual. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. ¿Qué? El verdadero signo. Che, guacho, yo también me quería salvar. Ey, guacho, ¿por qué te fuiste al sótano? Concha de tu madre. Tengo que cagar a tiro. No, la puta madre. Pará. Me equipo el AK. Ni pedo. Voy a desequipar la pistola. Y esperar que entre alguien. Yo sé que en cualquier momento entra, ¿eh? ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a esconder abajo de la cama. Igual creo que los tengo que matar a todos porque si no, no me iría enemigo 8. Así que, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a equipar en la mochila el arma que me dio la MK22. Uy, el camuflaje para esta zona. No, esta no, esta. Y uniforme. Cordesa militar, ¿no? Sí. Vámonos. Voy a equipar la MK22, cosa de que si... miran abajo de la cama, le disparo. Arriba no me rompen las bolas. Los tengo que matar sí o sí, ya lo sé. Did we lose him? What? Not here? He's not here? Keep looking. Boom! Váyanse, guacho. Guacho, yo no estoy acá. Flaco. Múvanse. Bien. Estoy concentradísimo mal, perdón. Sorry, I'm not talking, but I have to be concentrated. Mi profe de inglés me ve y me mata, la posta lo digo. Nada, mis viejos también que pagaron unas cuotas mensuales para que yo aprenda inglés. Ah, ya lo vi. A ver si por acá les puedo meter un tiro. No, ni en pedo, ¿no? ¿Para qué? Ahora los tengo que bajar. Sí o sí los tengo que bajar. What's wrong? Me. Ah, lo voló a la mierda. Sí. Me descuarejingó más o menos, boludo. Bien.
Quedan 4 enemigos. Estoy lastimado, así me tengo que curar. Vamos a curarnos. Herida de disparo. Ok, primero me tengo que sacar la bala. Bala extraída, perfecto. Sufres herida. Primero vamos a parar el sangrado. Sufres herida. Creo que me tengo que... Para, no sé. Todavía no se ha desinfectado. Vamos a desinfectar. Y sufres una herida de un disparo. Me tengo que vendar. Es que no sé si me tengo que vendar. Sí, me tengo que vendar. Listo. Estoy acá, amigo. Me están perdiendo de vista. O sea, no me tendrían que perder de vista, guacho. No, me perdieron de vista. Es re técnico. Sí, más, es re complicado. O sea, no re complicado, pero... Más complicado de lo que parece. Ah, no, mentira, es bastante facilito, pero sí es complicado curarse. No es como así, me pongo una venda y ya está. Es que literal te tenés que curar. Sí, es complicado. Granada de humo. No. Me voy a meter por acá a ver si les puedo ver los pies. Re raro que de amigo, pero los quiero matar. No les quiero ver los pies. O sea, si los veo, le veo los pies, los detecto. No, no. Ya soy la cara de la verga, boludo. Les quiero ver los pies. Re raro. No hay nadie. Mira este. Este es... Pero si no hay nadie. ¡Huete! No se movía, boludo. Corte, le repintó de Hammers. Es como que lo... Sí, exactamente eso. Altos raros esos chamones, amigo. El verdadero cero contacto femenino, amigo. Cero afecto femenino. I see him. Estoy hecho mierda. Necesito curarme ya. Herida de disparo, me la voy a sacar. Así, desinfectante, esto, venda. Herida de disparo, así, desinfectante. No, me puso una tablilla. No, este joystick es una mierda. ¡Qué madura! Ungüento. Y venda. Bien. Es medio tosco, ¿no? Sí. Pero el remake de estos juegos no sería nada mal. Es que es Konami la compañía que toca estos juegos. No, no se puede pedir nada, la verdad. Lamentablemente. No se puede pedir nada. Un remake de estos juegos no estaría pero para nada mal, ¿eh? ¿Sabes qué? Me repudrí, guacho. ¿Sabes qué? Voy a agarrar la AK, boludo, y voy a esperar a que vengan y los voy a tirotear uno por uno, boludo. Flaco, te cagué a tiros. Listo, volvimos a estar como antes.
son re duros, amigo, y no se muere, no, es increíble. Es el verdadero fisura. Igual este juego es re fisura. No, no, no. Ahí te leo. ¿Tuviste un sueño returbio? Contame. ¿Cómo que una peli de terror pero un sueño? Era un sueño, no entiendo. No tuvo final, quiero darle un final. Pero contame de qué se trató. Bien, estoy sin detectar ya. Siento que está por venir, para acá. No, no vino. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer sigiloso a partir de ahora. O sea, es tipo sin que me detecte. Mirá el pedazo de arma de ahí, boludo. Estaba como en la iglesia. Bueno, y había unos nenes. Lo que pasa es que al parecer había muerto una nena hace tiempo y de repente aparece y me empieza a perseguir porque yo me desmayo, robo algunos objetos que eran importantes y me dije, ok. Cuando me despierto ya no estaba y volvieron los nenes y me dijeron que ya estaba resuelto que no volvería. Re chata. No puedes disparar, amigo, no puede ser que hayas disparado. Este juego, amigo, se tiltearé, pero porque es tosquísimo. Ahora, ¿dónde están los hijos de puta que los voy a tirotear a todos, boludo? Tipo, no me cabe una. Vos, Gil de goma. Esto. Pero, flaquito. Es normal, estoy. Está fácil, no, está muy fácil, fácil, normal, difícil, extremo y europeo extremo.
Encima me pierden, Dios. Es increíble, boludo. Ese del techo es diabólico a mí, no lo veo nunca. No sé, no lo veo, ¿entendés? ¿Qué te pensás, pelotudo, que sos el único que tiene un AK? Flaco, te metí tiros de AK. Tipo. No puedes. Chao, flaco. Leo tu sueño, bancame, pero está re complicada esta mierda. Tengo que matar al de arriba sí o sí, boludo. Está re complicado si no mato al de arriba. Se explotó el mismo. Ah, se cayó acá. Gil de goma. Fin. Faltan dos. Que bueno, ya sé dónde puede estar. Pero de repente en la iglesia la veo a lo lejos, como abrió una puerta estando re enojada, queriendo matar a todos. Intentaba advertirles, pero nadie me hacía caso. Va y mata a dos nenes que estaban afuera y no podía hacer nada. Y ahí me desperté. No, mira, returbio. ¿Qué mierda soñás, boludo? Una banda. Peliculón, igual. Peliculón, la verdad. Qué buen tiro ese, la verdad. Soy muy bueno. Me quiero matar a mí. Uy, que viene una ración. Si no me di nada de terror últimamente, no, pero estás trastornado. Ya. Estás trastornado, amigo, ¿qué crees que te diga? ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a coger a vos, boludo. Re historia. Quiero el juego, amigo. Ah. Le voy a sacar el silenciador a este, total. Queda uno. Tiene que estar por el camino, ¿no? Por acá. Tiene que estar por el caminito este. No hay chance, sino. Che, guacho, ¿no escuchaste que maté a todos tus amigos? Tipo, ¿por qué no venís, flaco? Flaquito. ¿Por qué no venís, flaquito? ¿Eh? No, no hay nadie acá. Pucha. ¿Dónde está el último? Qué tosco que es este juego, no está full mal hecho, es increíble, amigo. Dale, flaco, te estoy encajando tiros en la cara, No lo puedo creer. ¿Me voy a curar o no? Hijo de puta. Este juego mío, la verdad, me encanta, ¿no? Pero cuando empieza a tosquear, uff, está full tosco, es muy terrible de manejar, amigo. Ya está, guacho, ya está.
Vamos a llamar al putito este, hola Major Zero. First, enter the cave through the crevice. Eva said it was to the north, so head that way. No sé dónde queda el norte. Creo que es por acá, ¿no? No me acuerdo muy bien. Sí. Gracias, Emma. Después lo subo. Bueno. No, no otra vez, amigo. Ya está. Córtenla. I've been waiting for this moment. Ocelot. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. La olía. Le pintó olerla, Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single Se consiguió un revólver, boludo. Vi que le había dicho. Yo le dije, consíguete un revólver. Porque tenía una pistola. Y yo le dije, sos regil, es un revólver. Y lo desarmé. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. El arma tiene que estar cargada. You don't have what it takes to kill me. What? We'll see. Ah, literal no tenía balas. ¿Cómo se nota? Es un juego japonés, amigo. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Arre. Don't. Why? He's still young. ¿Cómo corre? You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Increíble. Ay, me abrió la puerta. Muchas gracias. Bien, vamos. Tengo que hacer primero guardar partida. Voy a guardar partida. It looks like you've got rid of all the ocelots. Yeah. Now proceed with the rescue of Sokolov. According to Eva, you should start by going to the crevice to the north and... Can we trust her? What's that? Eva is with the KGB, isn't she? Can I really believe what she says? How do I know she won't double-cross me? There are no guarantees in espionage, Snake, only calculated guesses. At this point in time, the KGB stands nothing to gain by stabbing us in the back. So you're saying I can trust her? I'm saying the chance that she'll betray you is low. Of course, we checked the route she gave you against our own data. It looks like a pretty solid infiltration route. It makes good use of weak spots in the enemy's defenses. You shouldn't have any problems. Follow the route Eva showed you and proceed with the mission. Roger. First, enter the cave through the crevice. Eva said it was to the north, so head that way. Bien, quiero guardar partida, flaco.
está. Saving the game, Snake? Sí, sí. Sí, sí, quiero agarrar partida. Puta mierda. Sí. 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 Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? No. Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. No sé, guarda. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon. Y si cerrás el orto me comes la pija, puta de mierda. Obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie. Perdón, a veces me but they made desubico. an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. O en Pelis Plus. If you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Ah, hicieron una en 2021, Everybody boludo. loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie watching. Momento promoción, hashtag ad. Créeme que no. Créeme que siempre que guardas partida te hace una reseña de miles de pelis, literal, It's always good to be able to look at things from a different perspective. Pero hashtag de que son pelis del año 60, creo. O 50. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Está. Gracias. Vámonos. Eso, Tilly. Según Telefe sería estreno. Qué culiado, qué bien que estuviste. Ah, qué hijo de puta, boludo. Igual es verdad. Cheer no hit proud. Voy a equipar el arma de dardos. Porque si no, amigo. Si no, la tengo que caer a piña a la mamá de no la pienso y disparo. Y a mí mucho no me gusta eso. Saltaba con esa, A ver, voy a equipar el arma tranquilizante. El arma tranquilizadora. Pinta nadar. Bueno, hay cocodrilos, así que vamos a tener que ir esquivándolos. Y esquivando palos con mi bicicleta. Me gusta la merca, me gusta la merca. Cuando escucho un es porque me están chupando la sangre de las sanguijuelas, ¿ok? Quiero que sepan eso. Y eso me quita estamina. Así que me las tendría que ir sacando, la verdad. Cura. Sanguijuela. Están atacadas las sanguijuelas. Quémalas con un puro. Listo. Chao. Agarra esto. Y agarra esto. Bien. Y ahora anda para allá. Anda para allá, bobo. Agarro otra. Tírate. Llamada. ¿Llamada de qué, flaco? Snake, are you there? Eva? Did you miss me? Un poquito. No one saw me. Mira cómo... So you're back with Volgan. Cómo desvía la pregunta, Nate. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traitors have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Sí. Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural Me town. chupa la I never pija. even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking. Until I went to work for the NSA. And one day,
I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to Cerré el change culo, sides? me chuparon la I believed it, verga. did you? Try me. I saw the universe. No, bueno. The universe? Not the actual universe. ¿Cuándo se creó el The LSD? universe Por that cierto, the pregunta intelligence seria. community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half Okay. of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. ¿Qué me perdí? No sé, me dijo que vio el universo. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehoods. ¿Es la de antes? Sí, sound me honest. llamó. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. Ok. See ya. Adiós, adiósín, adiósín. Está lloviendo, la puta madre, me voy a enfermar. Y no es joda, literal te puedes enfermar, amigo. Te puedes enfermar y te quita... No sé qué te quita, pero te quita algo. Necesito comer algo. Me voy a comer una... Me voy a comer la serpiente. Cinemática de cómo me como la serpiente. Pitón. Me estoy comiendo el pitón. ¡No! Ayuda, guacho, me estoy comiendo el pitón. Encima se llama pitón reticulada. Pitón verde del árbol. Okay. Tasty. No la tendría que haber comido porque me recuperó mucha energía. Imagino que esto es una bomba, ¿no? Así que... Vamos a avanzar, ahora sí. Re salvaje. Mal. Pero bueno, hay que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Hay que cazar, boludo. ¿Qué se le va a hacer, no? Si hay que vivir así, hay que vivir así. Yo si tuviera mucha hambre, ¿saben qué me comería? Un trago. No, fuera de joda, no sé. Tipo, si hay para comer, o si hay que comer cualquier cosa, como lo que sea, boludo. Tipo, no sé. Depende hasta qué punto como de lo que sea, porque ponerle que me tengo que comer un humano. Y... Es terrible. Mbappé. Es por acá, imagino. No me acordaba, la verdad, pero vi un agujero y me metí nomás. Sí. Así que godines. Me acuerdo de esta parte. Voy a tener que hacer algo que no me gusta hacer. Bien, lo que está bueno es que si vas agachado, no detonás las minas, sino que las agarrás. Y después las puedes poner. Entonces, zarpadísimo. Toda esta zona hay que ir con mucho cuidado de no comerte ninguna mina. Y bueno, me iba a pasar. Pero si no explote. Dios. Ay, amigos, estoy haciendo mucho material para clips, ¿eh? Quiero que sepan eso. Hay un perro ahí. Yo ya dije, no es algo que quiera hacer. No lo voy a matar. Por las dudas. O sea, no lo iba a matar, lo iba a dormir. Pero capaz después se despierta y prefiero que no se despierte. Y prefiero dormirlo antes que matarlo, la verdad. Estoy yendo para acá porque quiero ir a agarrar algo que está por acá. Eso que se escucha ahí es mi panza. O sea, mira. Y ahora yo apunto. ¿Ves que tiembla? Eso va disminuyendo más y más. Necesito comer algo ya. Me voy a comer el pitón verde. No se lo comió, ¿no?
No, creo que lo solté. Lo solté, ¿no? Le diste a tirar. Qué pelotudo, qué manera de gastar comida, boludo. Bueno, bien. La puta madre, boludo, no lo puedo creer. No, me caigo a los pedazos, es increíble. Ahí hay algo, si le disparo capaz... A ver. Le voy a poner el silenciador porque si no... Si le disparo capaz apago la reja. Sí, tal cual. Creo que ahora no electrocuta esto. Espero que no electrocute. ¿Es por acá? Sí, por acá, está roto acá. Qué culiado que soy, amigo, no lo puedo creer. Qué hijo de puta que soy, no lo puedo creer, amigo. Qué bueno. Bien. Chernobyl. Está lloviendo, si se corta la luz. Ya. Si se corta la luz, cagamos. Son como me traba como el puto de Mbappé. Subir. No lo voy a cantar porque ya veo que me banean. ¿Viste? No tengo muchas ganas de que me baneen. ¿Esos son primos? No, son balas. A ver. No lo puedo agarrar, ya está lleno. Y una granada. Mirá, ya me estoy cagando de hambre de vuelta. Macho. Tanta hambre tenés, amigo. Ah, soy un pelotudo. ¿Sabes lo que pasa? Tengo una sanguijuela. Con razón, tenía tanta hambre de la nada. La puta madre, guacho, no lo puedo creer. Qué pelotudo que soy, me había re olvidado. Y ahora gasté comida al pedo. No, soy la verdadera cara de la verga, ¿eh? Flaco, ¿por qué te tiraste? ¿Sos pelotudo? No, este juego a veces, boludo. ¿Sabes qué? Estoy recaliente. Dame comida. Se rompió la pierna. Ah, puede ser. Gavial, leí ración vaginal. Dije, ¿qué carajo? Sí, me rompí la pierna. Qué acertado que estuviste, Emma. Vamos a ponernos la tablilla y la venda. Soy médico. Qué culiados. No. Ah, qué hijo de puta, boludo. ¿Cómo supo que se había quebrado? Mira, ahí me clavé otra sardina. Ahí me clavé otra pija de esas. ¿Cómo se llaman? Las sardinas. No, sardinas no, claro, ¿qué digo? Las sanguijuelas. Ahí está. Les juro que di para agacharme. Es que agacharse y, y girar es lo mismo. Y lo salté, amigo, de orto, pero lo salté. Amigo, qué orto que tuve ahí, me pude haber muerto, pude haber explotado ahí. Vamos a comernos un gavial, boludo. Bueno, está bien, me sirve. No lo puedo creer, amigo. Qué orto que tuve, Increíble. Muy increíble, la verdad. No lo podía creer, no sabía que podía ser eso. Pero bueno, ya fue, ¿no? Que me chupa un huevo todo. Voy a ir por acá. A ver. ¿Se me clavó otra cosa o me pareció escuchar? No, me pareció escuchar, está bien. ¿Por qué se tiró? Ah, gracias por el clip. Ahí después lo veo, después lo veré. Coso. Ah, mira, se puede pasar por ahí. No, pero yo quiero el objeto. Quiero los... Ah, no se puede pasar por ahí, flashé, creo. Sí, flashé. Ah, no flashé, es por ahí. Bueno, después me voy a pasar por ahí. El tema ahora es que quiero agarrar los objetos que estaban por ahí que no los sabía agarrar.
Voy a ir a agarrarlos. Y allá hay una mina. Me la voy a ir a agarrar. Por las dudas de que después tenga que ponerlas. Pero bueno, vamos yendo. ¿Qué hora es, por cierto? ¿Alguien tiene idea? Bien. Voy a... Ahora sí la... ¿Hora? Arre, sí la hora. Sigo. 1:38, ok, y hace no mucho estamos. Me sirve. Quiero ir acá. Tengo que hacer la misma de antes. Tengo que escalar el árbol. Pero me tengo que tirar. A ver, vamos a hacerlo. Me chupo un todo. Ok, gracias. Ahí está. Tengo que hacer esto. Ahora tengo que hacer así. Luego no te caes de hambre ahora, ¿eh? Por favor. No tenés caes de hambre ahora. Vamos a seguir con el camino principal, ¿no? Todos coincidimos en que vamos a seguir con el camino principal. Yo creo que sí. Y me chupo lo que me digan, la verdad. Yo voy a seguir con el camino principal. Váyanse todos a la mierda. Me cago en la puta sanguijuelas de mierda. Me las voy a coger, boludo. Chao. Chao, guacho. Vamos a hacer la de antes. Pero papu. Uf, la pasé mal, la verdad, la pasé bastante mal. Qué culiado que soy, amigo. ¿Por qué hago eso? Me da miedo. ¿Qué te hacen las sanguijuelas? Me quitan energía. Me empiezan a chupar la sangre y me quitan energía. Entonces apunto menos, me regenero menos. O sea, vamos. Ahí va. Y tendría que ver el modo de apagar la valla esta con un tiro, ¿no? El tema es que tengo que encontrar el punto exacto donde meter el tiro. Y no sé dónde está el punto exacto para meter el tiro. Si no, no sé. Voy a equipar esta. Me tengo que equipar esto para ahora agarrar y dormir al perro, ¿no? No lo voy a matar, pobrecito, boludo. O lo mato. Ya. No, no. Lo vamos a dormir. Lo vamos a el verdadero mandar a dormir, boludo. Hola, bro. Te quiero. Ningún perro fue lastimado en esta filmación. No. Saben que me había olvidado que las balas se escuchan. No importa el tiro que sea, no importa nada. Tipo, se escuchan. Te quiero. Dormir. No vino un oso. No, guacho, es mi panza. Voy a comer esto. Me sirve. Habían dos, ¿o no? Tendría que preparar para el segundo. Creo. Que tengas que no lo veo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar este. Me lo voy a llevar. Lo voy a ir a esconder acá. Plantitas estas. Cosa de que si el otro pasa no lo vea. Y no alerta a nadie. Se ven las pernitas. Ah, no, está bien. Vamos, sigamos, ¿no? Ay, Dios, qué tryhard de este juego. La puta madre. Ahora, igual ahora que lo pienso, podría no haber dormido el perro. O sea, fue porque tenía miedo nomás. Así me siento un poco mal. Justicia poética. Qué chupapija. Encima está re bien el título, boludo. Lo voy a poner en el TikTok. Se va a llamar así, Justicia Poética. Qué culiado que sos, es increíble, boludo.
No, no sos la cara de la verdad. Micrófono, a ver. Ah, allá está. ¿Lo ves? Ahí ya está. Vamos a dormirlo. Ya, re lejos, ni en pedo. No va a pasar. Pero flaco, ¿por qué te tiras? ¿Ves que no puedo hacer nada bien, Sneak? No, tundis, flaco. Tundis, 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 tundis. Acabo de escuchar lo que acabo de escuchar. No, 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 comida no. Guacho, qué rompepijas que son. No lo puedo creer. Che, lo perdí el chabón. Lo perdí de vista. Ah, ya está, ya lo vi. No, hay una re trampa ahí. Ahora vamos a saltearla. Puedes saltearla, le voy a meter un tiro. Ah, son dos. Oh, no. Flaco, deja de moverte. Yo no te... Flaco, ¿qué haces? Yo no te estoy moviendo. No, este joystick es una garcha, Qué culiado. Sí, yo hago lo mismo. Te juro. Hay un montón de gente parecida al de él. Uy, la rana René. Ya. Tengo una idea. Tengo una ideaza. ¿Confías en mí, Emma? ¿Confían en mí? Le encajé varios tiros, boludo. Tipo, el tiro que lo duerme a la primera es el a la cabeza, ¿no? Pero ponele, si le disparas en el pie tarda mucho más. Si le disparas en el estómago tarda menos que en el pie, pero más que en la cabeza. Y así. Entonces la idea siempre es pegarles en la cabeza. No lo había visto ese. También ocultos los hijos de puta, boludo. Están re ocultos. Ya están re, o sea, están bien camuflados, boludo, porque encima no los notás con el ambiente ese. Es increíble. Ah, a ver si tienen algo. Twitch de mierda, ¿qué te hace Twitch? Se jodieron algunos clips, ¿viste? ¿Viste? Qué bronca, boludo, ¿viste? Qué choto cuando pasa eso. No te preocupes, boludo, los podés volver a sacar después, pero es una lástima. Bien, base de Polshaya Past. Bien. Yo me acuerdo que por acá hay un camuflaje. Y que está lleno de gente. Así vamos a intentar no matarlos, ¿no? La verdad prefiero no matarlos. Encima creo que no es por acá. Sí me acuerdo que hay una ametralladora, creo. Escondida. Así vamos a ir a buscarla nomás. Porque la quiero buscar. Creo que el camuflaje acá puede ser cambiado. Sí, tigre. Tigre desértico. Bien. Y la cara la vamos a cambiar a... No, a nada. Sin pintura. Porque pinta.
el fly en este lugar, como son muchos, es no matar a nadie, la verdad. Muy preferible no matar a nadie. Así que vamos a ver de que no me vea nadie, boludo, y... Si te das la vuelta, flaco, te juro que te disparo, ¿eh? No te des la vuelta porque te voy a disparar, guacho. No la pienso y disparo. Bien. Está bien, está bien. Me la jugué. La verdad que me la jugué. Me lo voy a llevar, lo voy a esconder acá. Bien, gracias. Muy bien. Allá está la casita que decía yo. Casita, es como un lugar, no sé, un almacén. Ponele. Eh, quiero ver si puedo sacar las cosas. Mira, ese Gil. Ese Gil me va a cagar la vida, ¿eh? Es que no sé si hay alguien que lo está viendo. Pero le puedo meter un tiro muy tranquilamente. Ahora le voy a meter un tiro tranquilamente. Así uno de esos tiros de los God. Creo que no lo vio nadie. A estos los tendría que matar porque voy a estar un largo rato acá, me parece. Así que no sé si matarlos o no. Miralo, ese Gil. No, no te tires. ¿Qué haces, amigo? Escondelo, escondelo. Bien. Ahora escondete vos. Me dio algo. No sé qué, pero me dio algo. Me dio algo. Agárralo. Bien, una granada, ok. Z. Estoy muy concentrado porque la aposta es que no quiero que me vean. Y no ahora, porque ya maté a dos. Me bajé a dos. Es que no veo dónde está el guachín que estaba caminando. No importa. Vamos a entrar acá. Con que no te electrocutes está todo bien. No sé si hay alguien acá. No. Espero que no. Ya me suena la panza. Flaco, todo el día comiendo. Medicamentos. Provida. Antídoto. De hecho, creo que el sonido de mi panza me puede delatar, así que voy a ir a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Porque si no... Estoy escuchando a alguien, creo. No, no era nadie, era yo. Bien, vendas. Ese sí que sale. Es que no sé si viene directamente hacia mí. No, nada que ver, no está viniendo a mí. Abrí. Quiero dormirlos, no los quiero matar porque después eso repercute. No en el final, pero repercute en una parte de la historia. Entonces no los quiero matar. Voy a seguir avanzando, cosa de... de que no me rompan la bola. Se está yendo la vida a la vida. No tengo nada. La cosa. Y no, la energía. Acá hay alguien.
Ay, pero este lo tengo que bajar sí o sí, boludo. No veo su cara, su cabeza. Es una cagada eso, la verdad. No veo. No quiero mover las hojas, boludo. Ahí está. Si saco ahora. Creo que ahí está. Creo que no hay nadie más por acá. Mirá ese gil ahí atrás, boludo. Este me lo tengo que llegar rápido ya. Cosa de que... Uf. Voy a meter el tipo acá. Para que no lo vean. Se despiertan después de un tiempo. Entonces yo no sé si me conviene matarlos o no. No sé. Capaz estaría bien matarlos. Para ir liberando la zona. Granada. Granada. TNT. Granada. Balas. No hagas ruido, flaco. Sos pelotudo. Los voy a ir matando, por las dudas. Así que vos sos el primero. Disculpame, amiguito. Vos sos el primero. Ah, este lo puedo matar igual con cuchillo, creo. No, no lo mato con cuchillo. Puntos del juego. Comienzo. Esto es el comienzo. No. Ah. Macho, te acabo de meter un tiro en la cabeza. Sí, lo suponía, sí. Falta un montón todavía. Que ya no lo querés ver más, flaco. Igual es muy denso el juego. Entonces estaba haciendo un stream un día sí, un día no. El tema es que hoy iba a jugar un juego de terror, pero no aprendí a la tarde. Entonces lo voy a jugar mañana. Y mañana no va a haber stream de Metal Gear. Tengo ganas de ver el final, me hypeaste. Está muy bueno el final. A mí me encantó, me fascina, ¿eh? El final es literalmente una... El final es lo que le da la cereza a la joya, pues. Lo que le da el diamante al anillo, ¿entendés? Es un... No sé, es hermoso. No, no, no te... Flaco. No, 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 no vengas más. Bien. O sea, no sé si bien, pero bueno, chao. Tengo ganas... Sí, perdón. No voy a hablar más del final porque ya veo que se me escapa un spoiler. Pero es excelente. Bien, basta. Tengo todo lo que quieren las guachas. Fuman, toman y se arrebatan. No, no sé si maté a todos. Creo que no maté a todos. No, viste, allá hay uno. Lo voy a ir a bajar para que después no me rompa las bolas. Y estar tipo bastante libre en esta zona. Porque es muy grande y la quiero lootear. Mirá, se pone ahí en la torreta el hijo de puta. Me estoy jugando un montón, Bien. Fue muy jugado porque siempre es muy difícil dispararles de atrás. Entonces yo prefiero por lo general disparar de atrás. Guacho, baja. Tigre, no. Hoja. No, verde militar. Ahí está. Jugado, jugadísimo. No importa. No importa. Vamos a entrar acá, que creo que... Como cuando le toqué la bocina a la policía. Mal, mal. Mal, es verdad. Qué hijo de puta que sos, boludo. Sos un hijo de puta. Creo que acá adentro hay alguien. Sí, estaría bueno prepararme. A ver, vamos a ver. No sé. No sé. Bueno.
como es un juego de sigilo, es muy denso y por eso capaz es más lento. Porque tenés que pensar todo muy bien. Yo no sé jugar, pero algo sé, ¿viste? Algo sé. Ah, no looteé. El loot está abajo de las camas, por lo que me acuerdo. Sí, ahí está. Balas. Dame un cazarratón. Había alguien más. Va a venir. Por suerte no sospecha, no alertaron. Voy a ver si me puedo camuflar más acá. No. ¿Y de cara? Sí, de cara sí. De cara me voy a poner esto. Ahí está. Mirá, mirá. Uy, qué tensión, amigo. ¿Hola? No, no hay nadie. Ojito con Tom. Ojito con Tom. Porque va... Puede ser que con la mirada te embaraza nomás. Puede ser, Puede ser. Puede ser, boludo. No me mire, no me mire. Yeah. Puede ser que Tom con la mirada te embarace, boludo. No sé si hay más, boludo. Creo que ya está. Quiero suponer. O sea, eran bastantes. Ya me bajé un montón, guacho. Hola, ¿qué es esto? Ración. Ración. Caza ratón. Bien, listo. Ya está, ¿no? Ya me los bajé todos. Creo. Sí, creo que ya está. Estoy libre por esta zona, por suerte. Ya está, ya está. Uf, estuvo re complicado. Encima esta no es el camino principal, así que vamos a seguir caminando. Pero sí. Ah, igual no revisé arriba. Porque hay escalera, entonces puedes subir. Vamos a subir. Vamos a subir, vamos a subir a ver qué hay algo. A ver si hay algo. Yo veo que hay alguien y me cago todo. Hay algo acá. Uniforme agua, listo. No sé qué es esto. Vamos a verlo. Vamos a ver el uniforme agua. Dale, guacho. Uy. Vamos a ver el uniforme agua. No, esto no es. Este. Opa, está facherito, ¿no? Pero no. Me oculta más el botas de agua. Así me voy a poner eso. Listo. Bueno. Let's fucking go. Give me the crown. Nota porque ahora... tengo menos 10 de camuflaje ahora. No me acuerdo qué iba a decir. Ah, no, no me rompí las piernas. Increíble. Ahora sí, emoción. Tengo 15% de camuflaje ahora. Estoy picado, boludo. Soy un picante, es increíble. Tour de Bolshaya Past. Hay una casita por ahí en medio de la nada. I'm just seeing things. A vos sí te voy a dormir porque vos no me rompes esta para pelota. Vos tuviste suerte, ¿qué querés decir? Dos veces tuvo suerte porque una le retiró.
tengo que comer. ¿Qué puedo comer? Vamos a comer seta de tintura, de tinta. La tiré. Vamos a comer caloría mate. No, no vas a comer nada. Julia. No, soy la cara de la verga, boludo. Qué hijo de puta que soy, boludo. No, es increíble. No, si yo me caigo, el rey de los que se caen. Yo. Soy yo, ¿cómo sabían? ¿Cómo busca el clip, Chupame la pija. Chupame la pija, boludo. No te hagas el pelo porque te cago tiro. ¿Qué pensás, Gil? Sigamos caminando. Dale, bocho, me quiero encontrar. Ay, no, la base de vuelta, no. Va, no se siente la base. Oh, la puta madre. Pues ya están todos dormidos, ¿o no? Ya están todos muertos, así me echo como todo. Definitivamente soy una mierda de persona. Los reviví, me quiero matar. 10 horas estuve ahí. 10 horas estuve acá, amigo, no lo puedo creer. No, soy un choto, boludo. It's incredible. Voy a buscar la M22, así lo duermo. No, ¿sabes qué? Te voy a bajar, boludo. Ya está, no me rompas las pelotas. Qué choto que sos, amigo. Listo. Vas a dormir con los peces. Voy a ir a mi tío. Sigamos. Ese está. Igual creo que revivieron los que dormí. A los que no dormí no reviven. Creo. Ponele este que ahora lo voy a matar de un tiro en la cabeza. Va a revivir más. Creo. Sí, si no hay nadie caminando por ahí. No, no. Era eso. Eran esos dos nomás. Claro, porque los otros están muertos. Bien, listo. Vamos por acá, creo. Creo que es por acá. Bueno. Grita de Bolshaya Paz. Creo que sí. Creo que sí. Me acuerdo de esto. No me acuerdo de esto. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Twice now you've made me taste bitter defeat. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Mira, te voy a poner fino filipino, chaval. Vea que mira. Flaco. Cortar, amigo. 12 shots. Bueno. ¿Quién le dispara? This time I've got 12 shots. Qué pesado.
Literal, amigo. Ya como te voy a poner film filipino, chaval. God. Es cine. Es cine. Ok. Para, flaco. Pará porque me voy a sacar esto. Chato. ¡Ay, un conejo! Flaco. Pará. Pará, guacho, está... Ok. Si no quiere escapar. Come. ¿Dónde vas a aparecer? Not bad, me dice el hijo de puta. Not bad la pija, gordo. Ah, ¿sabes qué puedo hacer ahí? No, ahí no. Efectivamente me atrapaste, es cine, literal, es cine. Bueno, guacho, no te vas el piel. Está bien, flaco, entendí que te gusta cargar el arma. Che, te podría haber disparado en todo este tiempo si no fuera porque hay una cinemática. Me caigo, es increíble cómo me caigo. Flaco. ¿Me estoy muriendo? No tengo nada, no importa. Uf. Una pelea de jefe full tosca, es increíble. Es muy tosca. Comé headshot, amigo. Guacho, te quiero tirar el panal en la cabeza. Ah, ¿sabes qué puedo hacer? Ahora sí. Creo que lo tiré mal. Puedo subir acá, puedo subir. Me quedé sin balas, amigo. Eso es un problema. Uy, qué problema, amigo. Qué problema. Eso es un problema, Uy. ¿Qué me equipo ahora? Bueno, el AK. Pero es muy imprecisa el AK. Oh. Dale, flaco. Ya si vas a meter un tiro ahí. No, es re imprecisa el AK, boludo. Encima no puedo apuntar con el AK. Me acaban de envenenar, boludo. La puta madre. Menos mal que tengo antídotos, creo. No sé si necesito un tiro. Inyéctate el suero. Casi me meto cualquier cosa. Casi me meto cualquier cosa en el cuerpo. En el maldito pechamen. Acá había algo. Granadas. No, me chupa un huevo la granada. Mirá cómo hace rebotar. Me tenés hasta la pija con el exhilarating, flaco. Uf. No. Mirá, me disparan de los dos lados. Estoy muy vivido. Lo estoy por matar,
¿No terminó? ¡No terminó! Estoy a poca vida. ¿Qué juega limpio, gordo hijo de puta? ¡Ah! ¡Comé! Lo baité con las abejas de mierda, boludo. Comé. ¡De verga! La puta madre. Damn it. He found us. Oh, rechoto. Las mata haciendo el jueguito con las pistolas, es increíble. You were lucky. We'll meet again. Sí, la verdad que tuve bastante suerte. No te voy a mentir. Qué paja, amigo, tirarte un lugar así, boludo. Qué poronga debe ser. Se da re bien, por suerte. Igual es así. Vamos a guardar partida. Porque me voy a matar si no. Vamos a guardar partida porque si no me mato. Do you want to save? Sí. Quiero guardar. Así. 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 Sí. Eso, Tilín. Snake, have you seen 007 From Russia with Love? No. Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Cerró el I culo. don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets, the cars, the guns? Close your ass. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Mal. Then what about a snake-shaped gun? You can make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? Flaco. I don't even trust her Flaco, yet. por un toque. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. No, está fascinado. 007 is the biggest thing to come out of England Ay, since the cerré el Mayflower. culo. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. XD. The Major is a huge James Bond. Le hicieron 20 Don't get him películas. worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. Yo. You have my sympathy. Tienes todo mi apoyo. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. Muy bueno, che, muy bueno. Muy bueno, cómo se simpatiza, cómo me cojo a la mamá y no la pienso y disparo. Che, no veo nada. Tenemos un problema acá. ¿Por acá? No. 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 ¿Por ahí? Acá.
Ah, mira, veo más en la pantalla del OBS, así que voy a usar la pantalla del OBS para guiarme porque no veo nada, Ahí ando en maraca en una moto. Estoy nadando, ¿por qué estoy nadando, amigo? Puedo pasar por ahí. Quiero ver si hay algo más por acá. Parece no, vamos a volver. Me hago. Vamos a recuperar oxígeno. Volvamos. Vamos por acá, listo. Corta la bocha. Así. Flaco. Uf, una ración. God. Ah, esto era para agarrar oxígeno, ok. Tengo que seguirme buceando. Por acá. Ah. No, pero este no es el camino principal. No es el camino principal. Ok. Al pedo vine acá, creo. Sí, al pedo vine acá, la verdad. Dios. ¿Será por el agua al menos? ¿Será por acá? No, claro, capaz que sí, capaz que va a seguir mirando. No veo nada, te juro, no veo nada. Estoy viendo por el stream. Lo subí acá. Bien. Una buena para todo. Pila. AK. ¿Para qué quiero una pila, boludo? Ah, ¿qué es esto? Está brillando. Capaz es bueno. Y es re venenoso, hongo venenoso, una cosa así. ¿Puedo subir por acá? No, nada que ver, no es por acá me parece. Que no veo nada, boludo. Te juro que no veo nada, no sé qué hacer. No es por acá. Voy a tener que tirar al agua de vuelta. Como un giro. Dios. No es por ahí, tiene que ser algo que me haya salteado. De acá. Me salteé algo de acá. Es lo que habrá pasado. A ver, sigamos. Ya sigamos, no sé, sigamos explorando. No veo una pija. Ah, mira, es por acá. Hijo de puta, amigo, no veo nada. ¿Por acá? Balas. Granada llena. Ah, amigo, no veo nada. Tengo que cazar ya, boludo, porque me estoy quedando sin comida siempre. Y eso es un problema. Eso sí que es un problema. Acá. Más agua. Por acá. Nada. Antorcha, qué bien. Qué cosa del bien, una antorcha, boludo. Ay. Ya. Tengo que sacarme algo. Esto me voy a sacar. Me voy a poner la antorcha. No me cabe una, Ah. Uy, una medicina. No, entonces es enorme. Acá. No sé, un choto. Ahora sí, guacho, ahora sí.
No, la apagué. Espera. Ahora sí, boludo, ahora sí tengo ganas de jugar. Qué bien. Qué divertido este juego, la puta madre. Avancemos por acá. Igual sigo sin ver nada. Sí, sí veo. Ah, un sapo, pensé en un pez girando, dije, what the fuck. ¿Qué pasó? Voy a... ¿Mensaje voy a hacer primero? Chao. Chao a la rana. Y ahora me la voy a comer a la rana. Guacho, ya está, guacho, ya está. Rana. Me la voy a comer. A ver qué tal que está. Está resarpada, amigo. Voy a cazar la otra. Voy a agarrar esa de ahí que está ahí, boludo. Me curó un montón. Chao. Jejejejejeje. Iba a morir tarde o temprano. Es mejor guardarla en un lugar importante como por ejemplo mi panza. Así que no lloremos. No lloremos porque maté. Sino porque me la culié. No. Sino porque... No sé. Escucho. Mirá, pronto. Ah, come. Si no. Eso. Ahora sí. Ahora sí, estoy picante, ¿eh? Estoy maldito picante. Soy un maldito picantovich. ¿Cómo se nota ese idiota, boludo? O estoy enfermo, no sé una de las. Bueno. No me voy a tirar por ahí porque ya me imagino para dónde lleva eso. Así que no vamos para allá. Para acá. Banda de cosas, amigo. Banda de cosas, amigo. Ahí está. Repelente. Sí, vamos. Prueba de chornaya pesquera. God. God, ¿no? Ah, me pica el ojo, ya está. Sigamos caminando, boludo, porque... mira la cantidad de cosas que hay. Estoy repicado, mira. Corta la bocha. No podemos decir que no porque sí, estoy picadísimo. Momento cine. Se viene momento cine. I caught you at last. We are the sons of the boss. I am the pain. I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. Demonio mortal para atrás, ¿viste? Le pintaba eso. Let's get started. Uy, me la tengo que quedar a piña, ¿no? A piña se fue. Ahora un segundo. Ay. ¿Qué hizo? No sé qué tira, pero yo lo esquivo por las dudas. Come. 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 Yo me acuerdo que estas peleas se pueden ganar con el arma tranquilizante y te dan algo. Así que quiero ver si le puedo ganar con esa arma. No, ¿cómo que grenade, hijo de puta? ¿Grenade de qué, flaco? No, así no funcionan las cosas. ¿Hay dos? ¿Qué hay dos? Ok. Tengo que usar el agua un montón en esto. Luego, ¿qué pasó? Exploté.
Sí, eso me dice mi papá a veces. Moza. Nada, mentira. Puede ser. Algo. No, ¿qué ataque, hijo? No, amigo. Ya sé, ya sé. Tengo que meter abajo el agua. Tengo que usar el agua, tengo que usar el agua. Acordate, Tom. Maldito agua, bro. No. ¿Qué hago? Ahí. No, ¿ataque de qué, flaco? No, no, esto está. No, me está tirando granadas, ¿sabes? Concha de su madre. No, una metralleta. Cómete esta. Ah, no. La de meter un tiro no me la conozco, ¿eh? Ya, la metralleta, flaco. ¿Ya querés la metralleta? Es que cuando se cubre... No, no le hago nada. ¡Qué mentira! Esto está dificilísimo, mío. Oh, lo voy a matar, me parece, nomás. Ah, no vienen. No vienen, bien, bien. Le bajé una barra ya. Tendría que servir. No, grenade no. Grenade no, guacho, grenade. Bien. Tómate este. Dios. Tengo granada. Concha de la lol. ¡Ah! No, amigo. Estoy full vivido, amigo. Ay, Dios. Ya casi lo tengo en la mitad. El tema es que no sé si me dan las balas. ¿Sabes qué voy a intentar? Voy a tirar esas granadas, porque esas granadas lo duermen, así que... Se supone que lo duermen. Qué buen escondite.
Flaco. Come. Oh, Dios. Ya sé, granada, granada. Vamos que se puede, gracias, ¿no? Vamos que se puede. No, no. No, no. No, grenade, nada. Ah, no le di con el arma que le quería dar. ¿Lo dormí? ¿O lo maté? Deadpool. Se puso más picante, me parece. Fase 2. ¿Qué me hizo? Bala de abeja. ¿Bala de abeja consumiendo? ¿Y me la tengo que sacar? Sí, me la tenía que sacar. Desinfectado. What the fuck es esto? Y sufres una herida. Sufres de la herida de una bala de abeja. ¿Y qué hago? ¿Me vendo? No. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no era esto. Estoy gastando cosas al pedo. No, no, no sé para qué. No sé qué tengo que hacer. No, no quería usar eso. Ahí está. Oh, qué choto. Pará, flaco. Ay, amigo, me da bronca no estar comentando, pero es que estoy muy vivido, amigo. Estoy muy vivido. Necesito comer encima. Voy a comer una rana. Chao. Ahora sí, pa. No puedo creer que no les he hecho nada, boludo. A ver. Ay, Dios.
Maté algo, pero no sé qué. Maté peces, ok. Dios. Amigo, no puedo estar tan vivido. Soy la cara de la verga, Oh, qué tilteado que estoy, amigo. La verdad, estoy re tilteado, boludo. ¿Cómo me desinfecto? Ah, con desinfectante, qué pelotudo. Jejeje. No, me quedó una bala, no lo puedo matar. O sea, no lo puedo matar con esta arma. Solo que encuentre balas acá en el piso, pero no creo. No lo voy a poder dormir. La verdad, no es tan necesario, pero me daban, creo que un traje, y lo quería. Pero ya fue. Ya fue, boludo, no importa. Seguro en el agua, sí, creo que sí es la idea, es la idea. No, al pedo todo lo que hice, toda la barra de energía que le bajé al pedo, boludo. Puta madre. Ya sé que me estás viendo, flaquito. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a coger. And fucking your ass. ¿Sabes que lo puedo bajar? ¿Sabes con qué lo puedo bajar? Con las granadas. Las granadas le bajan una banda. Si se la... Ok, si se la pongo bien, lo puedo bajar durmiéndolo. Ay, no le di, la puta que lo reparió. Me hizo más daño a mí, la verdad. Ya empezamos con las balas, avispas, chotas y esas. Ah, voy a probar algo que voy a ver si de agarrar más penis. Ya. No, granadas. Esta, ponele. Así le saco las avispas, ponele. Y con la otra. Si le cae al lado. No entiendo por qué no le hizo nada. Qué raro, amigo. Me están cagando.
No, no lo hice. Con eso no le hago nada. Quiero que se vuelva a poner. No, mirá, no le hago nada. Es increíble. Me está dejando sin poder hacer nada, boludo. Ya fue, lo voy a matar. Ya fue, no me importa. Voy a matar nomás, no lo voy a dormir. Hola. Nah, boludo, mirá dónde la tiro. Es que si no me deja ver, boludo, no me deja ver. No puedo hacer nada si no me deja ver. Se la tira a donde la repinta. ¡Flaco! ¡No sube! Ya fue, me chupa un huevo. Qué difícil está. No, no es difícil. El tema es que me quedé sin balas para dormirlo y no lo puedo dormir. Lo puedo bajar al toque, pero no. Quería dormirlo para robarle el traje, pero no. Listo. Corta, boludo. Ya está. Tuve, no sé, media hora para hacerlo. Ni pedo, ya está. Ya si me mataba, me mato. Me voy a curar porque estoy todo cogido ahora. Bien, sí, sí, bien. Me tengo que sacar esto, desinfectar. Listo, listo. No, amigo, terrible, la puta madre. Vamos para acá. Ya está, boludo. Voy a equipar este y le voy a poner el silenciador. Listo. Le saqué el silenciador para no gastarlo, ¿no? Pero... pedo. Y gasté todo lo otro, el pedo. Todos los dardos tranquilizantes, el pedo. Dios, qué paja. Todo por la minita. Mal. ¿Qué pasó? Estaba por guardar partida, amigo. ¿Y a Goram? ¿Qué ha pasado a Goram? Ah, no era para tanto. Listo. Vamos a guardar partida. I heard you defeated the pain. No toqué para eso, quería guardar partida, me chupa la pija, me chupa la pija. There are still 4 more Cobras left, including their leader, the boss. A mí este joystick es una mierda. Good. The exit from the cave should be toward the back. Proceed through the cave and find the exit to the swamp aqueduct. Gracias, ¿me dejas guardar? Gracias. You want to save? Sí, quiero guardar.
Llegas al lado de una peli y te juro que te cojo el culo. Rechazo. Perdón. Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? Nope, never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Oh. Fine, I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. ¿Qué? Appreciate the concern. Hombre pez, Fishmen boludo. aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it. Hola, ¿qué pasó? Hola. Hola, policía. Explotando para que haga un arma de guerra importantísima. Nosotros necesitamos destruir ese objeto raro metálico, rescatar al ruso llamado Sokolov, bajarnos a nuestra antigua mentora, atarla a nuestra antigua mentora porque es una traidora de los Estados Unidos que se alió con los rusos y me traicionó a mí, y matar a uno de los más importantes de ahí, que es Volvin, que es un ruso tipo Electro. Y eso es eso lo que hay que hacer, bajarnos a los dos, salvar a Sokolov, que es el ruso, el científico ruso, detector de minas, God, y destruir el objeto ese. Maldito Electro, el maldito Electro, pa. Bien. Mientras tanto, tenemos la ayuda del coronel Ciro, que lo podemos llamar desde Estados Unidos. La tenemos a la tipa paramedic, que medio que se tiran onda con Snake, más o menos. ¿Viste? Que es una médica. Y hay una infiltrada en los rusos que nos ayuda a nosotros, que se llama Eva. Iva. Y nada, eso es todo. Ese es todo el lore. O sea, lore del 3, ¿no? Porque el 3 es el primero del cronológicamente. Los aliados God, los aliados God. Sí, sí. Balas de la AK. Balas. Bien, listo. Tengo balas de todo. ¿Sabes qué? Voy a usar esta para dormirlos en vez de matarlos. ¿Es más Metal Gear Solid? Sí, amigo, este es el 3. Son Metal Gear 1, 2, 3, 4, 5, 5 Ground Zeroes, Metal Gear 1, Metal Gear 2, Metal Gear Rising, Metal Gear... no, sí, está ahí. ¿Es por acá? Sí, es por acá, si no viene por acá. Tremenda saga, entonces sí. Y este juego es una joya, ¿eh? Es una obra maestra este juego. Es de los mejores juegos que jugué en mi vida. Lástima que sea tan tosco, la verdad, pero bueno. Uy. Por lo demás se salva un montón. Tengo que comer ya. Vamos a comer un conejo. Hola, pa. Chao. Bien, me sirvió. Tenía hambre. Necesitaba comer. Bien, me quito esta. Y vamos a seguir. Sí, vamos avanzando. Me da que está adelantado a la época, parece épico. Sí, está adelantadísimo, ¿eh? Muy adelantado. Tiene cinemáticas re largas. Me dejé esto así. Ahí está. Bien. Muy adelantado. Buenas. ¿Cómo estás, Adri? ¿Todo bien? No te perdiste de nada, ¿eh? Oh. ¿De qué me perdí? De exactamente nada. De nada, de absolutamente nada. Pero ya me detectó. Ya me detectaron, guacho.
Concha, ¿saben que me tengo que poner con el flagel? Solo que sos un feca, literalmente lo escribí y me contestaste increíble, boludo, ¿viste? ¿Estamos conectados o no, pa? Uniforme, vamos a ponernos algo de agua. Agua. Dale, guacho, avanza, avanza, avanza. Me están siguiendo con una máquina voladora rusa. Y eso fue una bomba rusa. Ay, 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 corre, 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 corre. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada. Igual que me perdí de ayer. Uf, lo que te perdiste ayer, amigo. Bueno, ahí te cuento. Ahí te cuento bien. Ahí está Electro. Y ese es el científico ruso. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? Tanya! Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Volgin. El puto Electro, sí. Damn you! No, bueno. A lo mejor. Qué culiado que. Hold it right there. Y nos quedamos a tiro con este. Ayer. Nos quedamos a tiro con el maldito Ocelot. Que se consiguió un revólver. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. Es un picante igual, ¿eh? One of these 3 guns has a single bullet in it. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Yo. Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. Y esta es la que tengo que matar, ¿no? Esta es la mentora de Snake. Que nos traicionó. Bueno. Y está con los malditos rusos. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Has the CIA dog been disposed of yet? The pain is dead.
Lo maté yo ayer. Lo maté a Joel. Lo maté yo. Gordo culiado, cómo me costó. Gordo conche su madre, cómo me costó el culiado ese. He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. Hola. I'm leaving him to you, the field. Ok. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Es excelente, boludo. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. And when he does, it will be the end for the boy. Yeah. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. No, bueno. Guapara. No, amigo, qué dolor. Le electrificó la teta, boludo. Ah, es una banda. The sorrow, is that you? Mira. Qué hijo de puta. A ver. Dato curioso, ese tipo en silla de ruedas más tarde va a ser muy importante, pero lo puedo matar acá nomás. Si a mí me pinta, yo puedo agarrar y matarlo ahora, pero no lo voy a hacer. A pesar de que capaz sería lo más divertido. Divertido no, lo mejor para mi salud mental, la verdad. Sufres quemaduras, necesito ungüento y necesito venda. Ahí está. Bien. Bueno, ahí hay un culiacán rompiendo las bolas. Yo no sé si bajármelo. Sí, estás viendo cosas. Dale, guacho, que me quedo sin oxígeno. No, no puede ser. Yo no puedo en este juego, amigo. Te juro, me da mucha bronca a veces, ¿eh? Los voy a matar, boludo. No me cabe uno. Ya está, guacho, ya está. Andate a la mierda. No, amigo, te juro, no puedo con este juego a veces. No, mira que me mandan los hijos de puta.
quedó sin vida. Sí, me está yendo lagueado, boludo. Ay, qué bronca. La puta madre, boludo. Qué bronca que me da esta parte del juego. Mirá que yo me acordaba que iba a ser una pija, la verdad, esta parte. Yo ya sabía. Yo dije, va a ser una pija esta parte. Y dicho y hecho, es una mierda esta parte. Qué jugabilidad de mierda que tiene este juego, es increíble. Flaco, te estoy disparando. Ay, Dios. ¿Quién me está disparando? ¿De dónde? No entiendo nada, boludo. ¿De dónde? ¿Quién me da? ¿Quién me está dando? Concha de tu madre, flaco. Nah, son tres. Ya está, ya morí, boludo. ¿Lo bajé? Decime que lo bajé, boludo. Ah, aquí lo voy a bajar. Guacho. Uy, qué qué mala jugabilidad que tiene este juego. La concha de la hora es increíble, Vamos a curarnos. Disparo, vamos a sacarnos la bala. Vamos a detener el sangrado. No voy a poner la venda. Y creo que me tengo que suturar. No, nada que ver. Me tenía que desinfectar. Ahí está. ¿Qué haces, pelotudo? ¿Qué haces? Lo veo. Dios. ¿Qué haces, flaquito? ¿Qué haces? Yo no apreté para disparar. Dame balas. Oh, eso es un estúpido. ¿Para qué te tirás, amigo? Si yo no apreté para que te tires. ¿Cómo me tilté este juego, amigo? Me tilté un montón porque encima está hecho mierda. Y la historia es muy buena, boludo. Es una joya la historia, pero no le puedo prestar atención a la historia si no es por la jugabilidad de mierda. Dios, no, la jugabilidad de mierda me caga toda la partida, es increíble. No, es injugable, boludo. No lo puedo creer. Qué bronca que tengo. No, me calenté, boludo. Bien, menos mal que no lo estoy jugando en extremo europeo que te detectan y perdés al toque. O sea, imagínate lo que sería eso. Rompo todo, literal, rompo toda la mierda. Ayer me tilté y me pegué en la pierna. Flaco, agarralo, ahí está, gracias. Gracias. Granada de humo llena. Pero no me importan las granadas de humo si ni las uso, amigo. Si ni las uso, porque las tirás como el culo, amigo. Es re difícil tirar en este juego. ¿Podés trepar por acá y conseguir algo? ¿Qué más, amigo? De todo mi modo, yo soy Benje. Pero si vos también sos mi amigo, claro. ¿Qué sí? Nada por acá. Almacén.
Es injugable, amigo, no se puede. Si le pinta hacer lo que le pinte. No, no, es increíble. Hace lo que le repinte. Bien, voy a agarrar esto para después dormirlos. Ahí está la respuesta. Almacén. ¿Hay alguien acá? Ah, es increíble. Ahí está. Hace eso, claro, que estoy intentando hacer eso hace 2 horas. Creo que puedo pasar nomás. Voy a cambiar el camuflaje este porque si no. Y el uniforme. Me pongo de tigre, ¿no? Creo que es lo que más me está camuflando, sí, creo que sí. El maldito serpiente, pa. Maldito serpiente. Flaco, tirate. Flaco, tirate. Ay, no sos un estúpido. Subilo. Subí si te calzo, amigo. Subí si te calzo. Subí si te calzo. Subí si te calzo, amigo. Te advertí. I'm seeing things. Voy a hacer algo full jugado. No, no sé si hacerlo. No, no lo voy a hacer. Ya se me fue de la vista. Lo perdí de vista. Te aparece si te calzo, te aparece si te calzo, te aparece si te calzo. Menos mal que nadie lo escuchó, amigo. Menos mal que nadie lo escuchó porque, te juro, alta bronca. Menos mal que nadie lo... Menos mal que nadie lo escuchó, amigo. Qué bronca. Están demostrando que tiene cosas del Rotary. Mal, boludo. Increíble, Mira, tengo otra cosa del Rotary, boludo. ¿Querés ver? Mira mi casa. Rechazo. Voy a bajar esto un toque así se me ve más. Volvemos a las donaciones promedio. Oh, gracias, Benjita, por ese $1.55, amigo. Muchas gracias, boludo. Lo aprecio un montón. ¿Se vuelve pa? ¿Puede ser que esté financiando la universidad de mis hijos? Gracias, Benjita. Posta, lo aprecio un montón, Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a mover esto así, cosa que no se ve, y me voy a poner... Voy a probar algo. Voy a poner... Acerqué más, ¿qué pinta? ¿Está bien? Tengo 1000 pesos para gastar. No, pero no te lo gastes todavía, amigo. No te lo gastes en mí. Pero muchas gracias, boludo, por ese $1.55. Muchas gracias. Se extrañaban. Sos re tonto, nunca tener 18, qué hijo de puta. Man. Ah, gracias, Benjita, posta. Cara de desierto. Oh, cara de desierto, a ver. El Rotary. Los del Rotary. Perdón.
arriba hay otro sujeto. Allá está, ¿lo ven? Pero no le voy a dar todavía, le voy a dar en cuanto suba un poco más o en cuanto baje, lo duermo y corta, boludo. Yo no estoy para la gilada. Temas que lo perdí, no sé dónde está. Pero flaco. A ver si le doy. Ah, jodita. Jodita para el showmatch. ¿Le habré dado? ¿Le habré dado? Capaz se duerme, ¿eh? Sí, le di. No, soy God, amigo, soy God. Le di y lo dormí. Qué bien. Ya está, acá yo me acuerdo que eran 3, así que corta. Lo voy a dejar ahí. Balas de la 22. No, es cierto que tengo que tirarme acá. Ah, bicho de mierda. ¿Qué es esto? Silenciador de la 22. ¡Qué bien! Esta es la 22, guacho. Balas de la 22. Vale, hay dos contextos. Sopa, caza ratón, mate. Listo. Sigamos. Seguimos con los versos perversos. Guacho, me da miedo hacer tantas cosas con los de la 22. Ya veo que te vienen a buscar, ¿viste? No, la peor. Dame algo, pa. Balas de la 1911. Me van a quemar el rancho. Silenciador de la 22, que bien. Vámonos. Sur de Granny. Amigo, el sur de Granny, no lo puedo creer. ¿Saben qué? Me acuerdo de esta parte. Creo. ¿Hay algo acá? Capaz que nada que ver, Ah, qué flashy, Hay bombas, eso hay. Qué hijo de puta. Casi me como una. Otra más. Y otra más. Otra acá, ¿o no? Imagina. Ajá. Bien, ya veo uno. A estos los voy a matar. Porque creo que después tengo que volver por acá. Así que prefiero matarlos. ¿Eso es un perro? No, eso es un perro. Qué orto que tuve, increíble, ¿Dónde está el perro? Ah, ya está el perro. Rope, vos sabés que cagaste. Amigo, lo maté. No, amigo, lo maté, la puta madre. Me siento mal conmigo mismo.
No, lo quería dormir, boludo. Pensé que tenía la pistola tranquilizadora. No, 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 no. No, lo maté, amigo. Desapareció el rope de ahí. No, me quiero matar, amigo. Hay que cancelarlo ahora sí, qué culiado. No, me quiero matar, amigo. No, no lo puedo creer. Ay, qué poronga. Bueno, vos te voy a dejar vivo. Huh? The enemy's here. Puta, amigo, se detuvo justo. Un en Twitter, pobre, no, pobrecito, boludo. A ese sí lo dormí, pero no. El perro no tenía nada que ver, boludo. Pobre perrito, amigo. No, me la mandé, boludo. Silenciador de la M1911. No, no. Soy la verdadera cara de la pija, boludo. Ay, qué poronga. Qué chato, amigo. No lo quería matar, discúlpame, perrito. Te juro, no era mi intención. Vos sí eras mi intención. Bueno, mucho lleno. No, 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 sí. I am the face of the dick. Un oso. Ah, mentira, es mi panza. Vamos a comer una rusa luminiscente. Bueno, no estuvo para tanto. Comite la maldita cobra. Bueno, me sería. Luego tenés que abrir la puerta. Ah, está cerrado. Ok, no se puede por ahí entonces. ¿Para qué vine? A ver. Cara de dick, cara de cop. I am the face of the dick. A ver. Ah, voy a llamar al coronel a ver qué me dice. So there's a high wall around the perimeter of the lab. Climbing over it probably isn't an option. But there must be an entrance somewhere. Keep your eyes open. Listo. The best source of information about a facility is the people going in and out of it. Try interrogating one of the enemies about the entrance. To interrogate an enemy, grab him from behind using CQC and press the left analog stick to put your knife to his throat. Amigo, los maté a todos. Snake, let's go over the controls. Ya entendí, chao, callate. No, tiene una banda para. Yo tengo un problema con el L3, R3 y lo que sea. Y es que no lo tengo configurado. Así vamos a configurar. Ajuste, pad, L3, use tags, aplicar, aceptar, listo. Listo, ya está. A ver, ya te digo. Cliqueas en tu nombre nomás. 3 de diciembre de 2022. Solo tenés que cliquear en tu nombre. Ya está. Voy a salir y voy a volver a entrar. Sí, sí. Me parece re poco. A mí igual, ¿viste? Pero no, no. Está bien, está bien. Tampoco soy tan... O sea, no hago así muchos streams. Soy bastante viejito. Ay, aprendí a interrogar a la gente, boludo. Qué bien. No sabía interrogar a la gente. Menos mal que llamé al Major Zero, boludo. Pero eso es para ver la cuenta creada. No. Te dice desde cuándo sigue, desde cuándo se creó la cuenta. No para ver cuándo lo seguís. Sí, sí. Sí, te dice hace cuánto lo seguís y hace cuánto se creó la cuenta. A ver. ¿Se despertó? No, sigue dormido. Ah, no, ese no es. No, sigue dormido. ¡Un perro!
Amigo, tenía que espada la que mataba. No, otra vez no. Ahora sí. Te quiero, perrito, disculpame por haber hecho lo que te hice antes, ¿eh? No, no lo voy a matar. Lo voy a dormir. Arre. ¿Podré despertar al chabón? Seguro lo puedo despertar. No creo que no me deje despertarlo. Ahora voy a ver. Capaz si le encajo una piña, tipo así. No, parece no, ¿eh? Ante los perros, es como matar a un perro de la calle, Adri. Vale, Adri, sos re pelotudo. Tirás cualquiera, pero... ¿No te parece que no da? Aguante las perras. No sé por dónde ir. Es que los tengo que interrogar. El tema es que... Cerrado. El tema es que está cerrado. Y los tengo que despertar al otro, pero no se despierta más. Me tenés hasta la pija, perro de mierda, boludo. Te despertás rapidísimo, claro, ¿qué pasó? Le encajo una re patada. Paquito, despertate. Who's that? Y ahora como entro. Ahí lo maté, amigo, y ahora como entro. ¿Cómo poronga entro ahora, amigo? Lo maté. Ah, no lo maté. Ah, sí, sí, lo maté. Ah, qué culiado que soy. No, no, no. Vamos a llamar al Major Zero. Hola, Major. It doesn't look like there's any way to open that door. Look for another way in. Eva. Qué culiada que sos, Eva. Paramedic. No, siguiente. Siguiente. Ayúdame. Yo, you're Snake, aren't you? Uno de Rotary. You're Sigint. None other. Hola. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Ah. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Major Zero, ¿me ayudas? It doesn't look like there's any way to... Bueno, me parece que estoy por mí mismo. No sé por dónde entrar, ¿eh? Es un problemón, ¿eh? No sé por dónde entrar, no sé qué hacer. ¿Cómo entro ahora? Okay, just a second. Tocando la puerta, ¿cuándo no? ¿Cómo se nota? Es un juego de Hideo Kojima, amigo. Huh? Who's that? No llames refuerzo, no llames refuerzo. Yo te intenté salvar, boludo. Yo te intenté salvar, pero no me dejas opción. Me encanta el sonido de sorpresa, lo habré escuchado 1000 veces en videos. Sí, sí, pero salió de este juego. Salió de este juego ese sonidito. Bien, me voy a poner esto, vamos a entrar. Superior del laboratorio de Granny, parte inferior de las paredes. Ahora sí te voy a llamar Major Zero. Decime algo.
I see you've made it inside the outer wall. Sí. Sokolov is inside the lab. Look for a way in and use it to infiltrate the lab. Ok. No, Rotary, no, amigo. La peor. Bien. Vamos a ver si me puedo equipar otro camuflaje, boludo, porque acá... El de bosque. Uniforme. Verde militar. No, hoja. No, negro. Uy, qué fachero que está negro. No, Fleckman. Bueno. Vivís con las vacas vos también. Seguimos con los versos perversos. Hola, ¿te mueves? Gracias. No se movía, boludo, se quedó quieto. Le pintó quedarse duro, boludo. Escuché un ruido raro. ¿Será que me está agarrando algo? Acá. Vive más lejos que yo, imagínate. Vamos a escuchar si viene alguien más. Por allá. Por allá viene alguien. No veo nada, no. Allá está, estoy viendo. Me lo bajo. Ah, hay dos más. No, ¿sabes qué? No me lo voy a bajar. Voy a ver de entrar por ahí, por donde me bajé ese tipazo. Pero lejos de... Ya ni sé qué es lejos. Mili vive cerca de biología. Bueno. Lo voy a agarrar y me lo voy a llevar, amigo. Me cabe uno. Permiso. Excuse me. Uy. No hagas tanto ruido, flaco. Balas de acá. ¿Qué es esto? XM... Ok. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver, no me acuerdo el nombre. O sea, no sé qué es. X... Oh, una M4. Qué bien. Bueno, me quedaron dos tipos más. No sé si bajarlos a los dos o esquivarlos. Capaz los puedo esquivar entrando por acá. ¿Viste? Tipo esta puertita. Capaz puedo... Capaz puedo. ¿Puedo entrar? Laboratorio P1 Granny. Bueno, acá creo que tengo que hacer algo en específico. Por eso voy a llamar al Major 0. Good. You've infiltrated the lab. Sí. The security on the inside is very tight. You'll find it difficult to look for Sokolov unless you're disguised as a scientist. Use the clothes that Eva gave you to disguise yourself as a scientist. To disguise yourself as a scientist, go into the survival viewer and select scientist from the uniform option. Me tengo que vestir de científico, básicamente. Me tengo que infiltrar. Just remember to remove your face Me paint. tengo que quitar la pintura de la To cara. remove your face paint, choose no paint from the face option of the camouflage screen. Ok. Granny 3. Me acabo de acordar cómo hago con lo de la barba. Bien, voy resarpado. O sea, no me estoy afeitando más. Es eso. Me saco esto y me tengo que poner... científico. Esto. Listo. Amigo, estoy muy fachero, ¿no? Voy así. Mentira. No, sin pintura tengo que ir. Granny remake. Y creo que sin armas tengo que estar. Bien, sin nada. Bien. Me da miedo ese chabón, amigo. Creo que me la mando. Que no me la quiero mandar, amigo, no me la quiero mandar. No lo quiero chocar nada por las dudas de que diga, uy, este gil. Estoy con la bandana todavía. A saber si yo puedo estar acá todavía, ¿no?
No sé. Sigamos. Oh, resarpado, amigo. Nadie sabe que soy yo. La bandana y lentes son claves, literal, Pasa que la bata de laboratorio es muy fachera. Es muy fachera, amigo. No sé qué onda. No sé por qué, pero es muy fachera. Bueno, ahora me equipo con una pistola. No, mentira. Me da miedo que los otros científicos me reconozcan. Sí, los otros científicos me reconocen. Por lo que veo. Entonces la verdad sería mejor alejarme de ellos mientras pueda. Cosa de que no alarmen a nadie. No, me están viniendo a buscar, Ay, 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 ay. Me estaban viniendo a buscar, medio que sospecharon, sí, sí, sí. Sospecharon ahí, no me gustó nada eso. Voy a volver. Nunca hacer las cosas bien. Chupala. No, es que no sé. ¿Cómo surgió la idea de los streams? ¿Y cómo surgieron Adri y Emma como mods? La viejita. Gracias por esa donación, amigo. ¿Cómo surgieron las ideas de los streams? Siempre quise hacer streams, siempre me gustó la idea de hacer streams. El tema es que, claro, no tenía internet ni una compu buena como para hacer buenos streams. Entonces mucho que no me... No. Contact Sokolov later after you've disengaged the enemy. Once things have stabilized, try it again. Got it? Quiet. Necesito lo mismo que antes, no, pero no puedo hacer nada, amigo, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? No puedo rodearlo porque el no sé. Ahora te respondo, hija. Acá. Me chupan todos la pija, guacho, me chupan todos la pija. Qué bronca, amigo. Se explotaron una granada ellos mismos, increíble.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer streams? Siempre quise hacer streams, no me daba el internet y la compu, entonces no sé, no hacía. Pero en un momento dije, bueno, vamos a probar. Vamos a probar a ver si se puede, ¿viste? Se pudo. Arre. Y Adri es mi mejor amigo, entonces lo puse como admin y una vez Adri me dijo, no voy a estar. No, me quedé con con la cara así, no lo puedo creer. Y una vez Adri me dice, no voy a estar y le dije a Emma, che, ¿querés ser admin? Me dijo sí, y así quedaron los dos. If you're looking for Sokolov, he's not here anymore. Put that thing away. You'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. Mal. Soy comunista. You mean you've never heard of me? And you call yourself an agent? Very well, then. I am Alexander Leonovich Granin. Hola, Granin. A man of some importance, if I do say so myself. I am the foremost weapons scientist in the Soviet Union, and the head of the glorious Granin Design Bureau. This is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. Mal. Bueno. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS-1C. You're crocked, aren't you? I'm nearly drowning my sorrow. Because of him, I've got nothing to do but sit here and drink this crap. Him? Sokolov. El científico. Arre. It's him you're looking for, isn't it? Sí. Because of him, I have been stripped of my authority. My research has come to nothing. Look. It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of Metal Gear, if you will. Dijo el This nombre. magnificent Metal Gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal Gear? Es cine, me atrapaste. But I won't be used so easily. No crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic shagohod pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket. It needs something else. Look at these. Nice shoes. Mal. No. Legs. Ah, Legs patas. that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry. Don't you agree? Un poquito. But the fool's in charge. Joe Sokolov.
And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? Cinemática larguísima. The philosopher's legacy. Haven't you heard of the philosophers? No. No sé qué es un The colonel filósofo. has Bueno. inherited their immense legacy. Volgin's father was in charge of the philosopher's money laundering activities. In the confusion of the war, he somehow ended up with their treasure. And Volgin inherited that treasure illegally. God. We never need to worry about the military budget. The development costs at our facility are all paid out of the colonel's deep pockets. The weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. The funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohod project. Tomorrow they will be conducting the final test, while Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Grozny Grad. Here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor. That's where they moved Sokolov? Yes. And the Shagohod is there too? Of course. Okay. Hey, you're not thinking of going to Grozny Grad. Are you mad? It's an impenetrable fortress. I'm sure it is. Pero You'll no be para killed. mí. I'll take my chances. God. Wait. ¿Qué? What? Oh, God. Listen to me, you fool. I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Ah. De nada. Tatiana gave them to me. Ah, I el wanted to trolito. thank you for complimenting Perdón. me on it. I'll tell you how to get into the fortress. God. ¿Cómo? In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohod. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. Gracias. No sé qué es. ¿Qué es? Ah, una tarjeta. Creo. O algo así, una llave, qué sé yo. Ahí está, ¿no? You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Sí. Yeah. There should have been a locked door inside of it. Ok. Do you remember it? Sí. Creo que sí. This Sí. key will open that door. Listo, ya sé a dónde tengo que ir. Beyond that door lies the vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Las montañas son la parte que más odio de este juego, Quiero que lo sepan. Go back to the warehouse. La odio, Use the key to open the locked door and head for the mountain. Ok. Got it? Sí, sí. Listo, listo. Estoy totalmente listo, bro. Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love America. my country. Casi. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the great motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. You must hurry. I will remain here and nurse my troubles for a little longer. Bueno, arre. ¿Me hace un poco? To capitalism! Bueno. Yo no sé, boludo. Yo mato... Casi me voy a la mierda. Mejor no digo que mato.
Ok. Me voy a poner esto. Y que sea lo que el maldito Dios quiera. Ok. Ya entendí lo que hay que hacer. Sacan un clip de eso porque espero que valga la pena la pelotudez que me acaba de pasar. Un saludo. No entiendo qué hay que hacer. Está para hacer autoclip y bueno, sale el clip. Qué bronca, amigo, ay Dios. Flaco. ¿Cómo me hace tiltear este juego? Pero porque es una mierda. No, me hace tiltear pero un montón porque boludo está hecho mierda este juego, ¿no? Boludo, que relajate, amigo, la puta que parió. ¿A dónde mirás, pelotudo? ¿A dónde mirás? ¿A dónde mirás? ¿A dónde mirás? Concha de tu madre.
Ahí está, listo. Ya está, boludo, qué bronca, boludo. Ay, qué bronca la puta. Le encajaba un tiro terrible. Ay. Listo. Ya me curé. Qué bronca, amigo. Ay, cómo me hace tiltear a mí. No, este joystick es una poronga. Sí, está roto el joystick, boludo. Listo, dale. Ahora sí relaxa la pija, boludo, porque voy a salir y va a haber un perro. Me llegas a insultar de vuelta, te cago piña. Si no te insulté, ¿qué decís, boludín? Vamos a la parte exterior del laboratorio de Granny. Chao, mis amigos Rotary, no. ¿Dónde está el perro que lo voy a matar, Vení, pelotudo. Pelotudo. Chao, chao. Porque ya te chupa un huevo la vida. Sí, no, amigo, que se vayan a la mierda, boludo. Si funciona como el culo de juego. No, pero funciona como la mierda, boludo. Es muy tosco, ni siquiera es los años, boludo, que salió este juego, salió Call of Duty, que tenía un mejor sistema de apuntado que esta mierda, boludo. Qué bronca, amigo. ¿Dónde está la pistola? Listo. Ah, y encima ahora tenemos que ir a las montañas, que es una parte que me tiltea un montón, así que ahí también me voy a tiltear. Es terrible, la funa y todo, sí, sí, me chupa la repija. Eso es demasiado manco. No, amigo. No. Está bien que no pego uno, ¿eh? Pero no, no, amigo, el juego este es una mierda, boludo. La historia es excelente, amo la historia. Y tiene un montón de ideas re zarpadas de gameplay. Pero boludo las hace como la mierda. Pero... Siempre he hecho miedo, muchas tareas. Literal. That vault is coated in the venom of the Brazilian wandering spider. Soon a most exquisite pain will engulf your entire body. Your limbs will be paralyzed, your lungs cease to draw breath. Eventually your heart will stop beating. Ah, but what fun would that be? Not a fitting death at all. The boss's apprentice. I will give you fear such as you've never experienced before. Come into my web. It is time for you to feel the fear. Amigo, ¿se dislocó los brazos o no? Antes que nada me tengo que curar porque si no... Estoy envenenado, me tengo que poner... Suero. Listo. Flecha. ¿Cómo me saca la flecha? Así.
¿Y qué? ¿Me vendo? No, me tengo que saturar. No, no sé qué tengo que hacer. Me tengo que desinfectar. ¿Y ahora qué hago? Ahí está. Son como los X-Men, sí. No sé por qué tienen poderes, pero tienen poderes. Come, hijo de puta. Me volvió a dar. ¿Qué haces? Ay, qué joystick. Estoy tocando el joystick, amigo. Me hace gastar cosas al pedo, amigo. Qué bronca. Ah, cierto que por acá hay trampas. Tengo que tener cuidado. Lo re perdí de vista, Ya está, ya vi. ¿Dónde está? Come verga. Ya estoy quedando balas sin balas de esto, así voy a equipar esta. Lo perdí, amigo. Le queda poca vida, le queda poca vida. Oh, dale, amigo. No, mirá la vida que me queda. Herida de flecha, me la tengo que sacar. Me la tengo que desinfectar. Listo. De flecha, lo mismo. Y medicina. No. Creo que me curé. No, me quedé sin balas. No, ¿y ahora? No, no te alimentes porque si se alimenta se cura. Y no quiero que se cure. Ay, no le di un tiro. Tengo... Ah, pero pará. Puedo tener en la mochila un arma. No, el AK no. No, no tengo armas. Cargador. ¿Cargador? Ah, cargador vacío. No, no me sirve. Uy, ¿qué hago? No sé qué hacer, amigo. ¿Qué hago? No sé qué hacer, no tengo balas, tengo que buscarlas por ahí, pero yo no se va a curar y no quiero que se cure. No, no queda otra. Creo que se curó, ¿no? Estoy seguro. Ay.
Hijo de puta. Ay, ay, ay. Y hay balas. Flaco. No trepa. No le pinta trepar a veces, boludo. A faca será. Será faca. Será maldita faca, boludo. O capaz no. Vení para acá, hijo de puta. ¿Dónde estás? Te vi. Ay. Ya casi, no importa. Ahí está, comí. The fear! The fear! I see it! The fear! Dios, ya está. Menos mal, boludo. Bicho reculeado, boludo. Seguro hablo por radio ahora. No, mira, qué raro. Bueno, voy a hablar yo por radio entonces. Hola. According to Granin, you should be able to get to the mountains through a passage located deep in the jungle Sí, beyond ya the sé. Right. Then if I climb the mountains, there'll be an underground tunnel leading to Groznygrad near the summit. Start out by going back to the warehouse. Use the key you got from Granin to open the door and proceed into the jungle. You remember where the door is, don't you? It's directly north of the door you went in when you came from the aqueduct. Ya. Listo, ya está. No me rompan las bolas. No sabes qué voy a hacer, voy a guardar partida, boludo, porque hace rato que no estoy guardando partida, llevo que se me corta. You want to save? Sí. Me llegas a hablar de una peli y te corto las piernas, boludo. Te juro, me hablas de una peli y te mato. Sí. Snake, have you heard of It Came from Outer Space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. Ay, puta, The no me 3D effects importa. are quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Listo, no importa. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. Sí, ya sé. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago? Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette Mal, recorders. mal. One day you'll be able to see old movies anytime you want. Mal. It'll be like having a movie theater in your own home. Mal. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters Qué hijo de yourself. puta. Sounds like magic. It'll happen. Make sure you stay alive to see it, Snake. Qué enfermo que es Hideo Kojima, boludo. ¿Cómo le gusta meter este tipo de cosas? Es increíble. Por acá. ¿Cómo le gusta hacer este tipo de rupturas de la cuarta pared? Qué hijo de puta, ¿Cómo lo quiero, boludo? Enfermo de mierda. No, está re enfermo Hideo Kojima, boludo. Tiene una mente re turbia. No, es re retorcido lo que hace. Posta tortura gente. No, pero boludo, Hideo Kojima fuera de joda, es uno de los mejores, diría el mejor director de juegos jamás. Que hubo y que van a ver. Estoy re feliz, la verdad, de que existe este chabón. Que decía, no, pero posta, hizo muy buenos juegos. ¿Qué año está
¿En qué año está ubicado el juego? 1961, creo, una cosa así. O 67, no me acuerdo. 60 y algo. Ahí hay alguien. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. What's going on? Respond. Ah, ya los alertaron. Ya está, ya cagué. No, despiértenlos. Despiértenlo. Van a despertar y no pasó nada acá. Pero... voy a esconder. Y bueno, para los malditos tiros, no. ¿Por qué está viniendo hacia acá? Who's that? Puta madre. No me sale nada. No me sale nada, boludo. O sea. No me quiero reír, pero... qué bronca, amigo, cómo me cagó. ¿Qué haces, flaco? Te estoy diciendo que pares, que detenete si te digo que pares, boludo. Cura no, me quiero meter a camuflaje. Cara... nada. Uniforme. Red militar. Tigre. Listo. Dejémoslo ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a hacer la de antes, no me cabe una. Literal, no me cabe one. Pero ahora lo tengo que bajar y le tengo que dar en la cabeza. Ahora sí. Divertido que es este juego. Me gusta mucho. Qué juegazo, amigo. La verdad, juegazo. Además la paso re bien jugándolo. No, en serio, me gusta mucho, pero boludo, qué bronca cuando pasan estas cosas. No, no fue nada. No fue nada, Sí, solo tu imaginación, flaco. Te juro, no pasó nada. Eso, Tilly. Y ahora, no sé si hay uno que va a subir acá. Escalera, ahí está abajo. Si se acerca a las escaleras es pollo,
No, flaco. Menos mal. Menos mal, amigo. Ah. Pero, ¿por qué pusiste un pollito acá? Un silenciador. Oh. Le voy a lootear a este. Dame. Pasa para acá. Diamante para el free. Ala. 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 Porque es pollo. Ah, porque es pollo. Qué pelotudo. Está bien, tenés razón, bro. Pasa para acá. Pasa para acá. Diamante para el free. Ala. 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 Qué meme de mierda, boludo. La puta madre. No es ni gracioso, boludo. ¿Cómo hago para pasar? Snake, remember that this operation is a solo sneak. Sí, ya sé, me lo dijiste lo mismo ayer. We'll be providing you with support over the radio, but out in the field you're on your own. There's no backup. And there's no way you'll survive a battle with a large enemy contingent. Avoid engagement whenever possible. Your highest priority in this mission is staying out of sight. R. Todos los memes se mueren menos yo. Ojalá todos se mueran menos yo. Todos los memes son una mierda. What the fuck. O sea, sí, son todos una mierda. Que quede, tío. La verdad son todos chotos. No hay nada que decir. ¿Es esta? Me parece que no. Creo que ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es la puerta. Me cago de hambre. No, espera. Vamos a comer una maldita ración rusa. Era horrible. Vamos a comernos una cobra. Bueno, está bien, me curo todo. Todo. Por mí mejor. Corta. Bien, vámonos. Ala. 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 Ahí está, listo. Chao, chao. Chao, chao. Urdes Biftak Nornig. Si ya Togornig. Yo estoy horny. Perdón. Hola. Snake, are you there? Eva, where are you? La maldita Fortress, Eva. in Groznygrad. Dr. Sokolov is here too. Is he all right? He's fine. Right now he's busy putting the finishing touches on the Shagohod. Good. That means they haven't killed him. Vale. Not yet anyway, but you better hurry. They've already finished the Phase 2 tests. Once the final preparations are complete, they'll have no more use for him. The Colonel won't have any qualms about killing him if he thinks the CIA is closing in. Eva, you can't let Sokolov out of your sight. I know. Snake, do you know where Groznygrad is? Granin told me that I should be able to get there from the mountains to the north, through an underground tunnel. Granin told you? Sí. Yeah, he even gave me the key to the warehouse. Mal. Why? No sé. Because he was drunk, I guess. You've gotta be kidding me. No. Hell if I know. No, te juro que no. Y ahora me dice, está There's one muerto. problem with that route. No, What problem? The mountain entrance to the underground tunnel that leads to the fortress is sealed. You need a key to get in. A key? What about the key Granin gave me? mal. That key won't work. But don't worry, I'll figure something out. Concha de la lora. I have an idea. There are some ruins at the top of the mountains. Meet me there. Bueno. The top of the mountains. Got it. Dale, listo. Wait, there's something else I've got to tell you. ¿Qué? What? I heard that one of the Cobras is waiting for you in the jungle at the foot of the mountains. He's a legendary sniper called The End. Yeah, I've seen him before. That ridiculously old guy, right? Don't underestimate him. He's known as the father of modern sniping. Me va a coger, amigo. Is he alone? No spotter? None. He's all by himself. Apparently, he doesn't need a spotter. You can't be serious. The entire forest is on his side. Ese chabón le puedes matar de varias formas y está resarpado. I'd hate to have it be the end for me. Ese chabón lo puedes matar de varias formas y está muy zarpado como lo puedes matar. Es excelente. Podés cambiar, se supone que si cambias la hora de la PlayStation 2, en su momento si cambiabas la hora de la Play 2, ponele, lo jugabas en 2012 y lo cambiabas a 2013, el chabón moría de viejo.
un montón. Se moría de viejo, amigo. Porque ganabas la hora de la play. Tipo, what the fuck. O lo podías matar en cinemáticas antes de la pelea. O lo podías... No me acuerdo. No me acuerdo qué más le puedes hacer. Pero lo podés matar de varias formas. Es muy zarpado. Re zarpado. Sí, amigo. Este es el típico lugar donde me aparecen varios tipos. ¿Viste? Estoy escuchando a uno caminar. Me tengo que poner otro camuflaje porque esto, no sé, no me sirve. Corteza de árbol. No, flecman. Flectar. Ahora bosque. Listo. Sí, ahí. ¿Cómo se llama? Mirá, ahí hay uno. No, ¿sabes qué? A este lo voy a matar. Bien, no me acordaba si tenía puesto el silenciador o no. Menos mal que lo tenía, amigo. Porque si no alertaba al otro. Creo que hay otro. Bueno. Permiso, me tengo que ir. Yo quiero que sepan que me estoy apretando hacia adelante y no se mueve. Ahí está. Ahí está. Permiso. Ah, zoom. Estamos en el bosque, estamos en la maldita jungla. Hay bichos por todos lados, no te preocupes. No hay nadie acá. Se bugueó y lo vi. Vi que hay alguien ahí. Menos mal que se bugueó, boludo. Hay alguien allá, lo estoy viendo. Le disparé de onda, Le di de onda. ¿Qué onda, Adri? ¿Cómo te va? Contate algo. Amigo, por la duda lo mato, amigo. Por las dudas, porque ya veo que revive algo. Bien, amigo, me alegro, boludo. Hay que estar felices en la vida porque si uno no está feliz, se mata. Y no está bueno matarse. Depende del día. Este de es viasto por mi... Se sigue, pa. Re chill, mal. Re chill, me alegro, me alegro. Es feísimo matarse mal, mal. Me pasó una vuelta en mi otra vida. De rechato. ¿Vos qué onda? Yo todo bien, boludo. Todo bien. Es que no sé, amigo, no sabía qué comentar. No tengo ni idea qué comentar, boludo. Todavía me cuesta. Ni los había visto estos chabones, boludo. Todo bien, boludo, todo bien. Jugando Metal Gear 3, boludo, viste. La vida es linda. Maldito feca de Benja se tomó el palo y ni se despidió. Mal, boludo. Mal ahí, mal ahí. Mal, boludo. Literal se fue, amigo, desapareció. De la nada, ni siquiera dijo chau. Es increíble. Qué culiado que sos, Benja. Uy, una casita. Vamos a la casita, ¿no? Ya fue. Vamos to the motherfucking house. Maldito feca, boludo. Maldito. ¿Sabes qué? Estos los voy a dormir mejor. Los voy a dormir.
Vos sos mi casita, Tom. Oh, ya. Bueno, ya te bajé básicamente. No te preocupes. Just my imagination. It's the enemy. ¿Cómo sabes que soy yo, flaco? Who's that? Radio, call HQ. Uy, flaco. No, lo iba a cerrar, pero menos mal que me acordé que no guardé. Lo voy a cerrar a la mierda. Iba a rage quitear, pero no, ya fue. No, iba a cerrar a la mierda el juego, boludo, pero ya está. Bien, ese está básicamente asesinado. Porque le di un tiro en la pierna, se tiene que dormir en cualquier momento. Creo que esos eran todos. No, amigo, me tilteé. Listo. Esos eran todos, muy bien. Menos mal. Acá no hay nadie. ¿Hay algo acá, por lo menos, como para que haya entrado o al pedo vine acá? ¿Qué es esto? M37, cañón de 12 balas. Ok, no sé qué es esto, pero... Mochila... M37, ¿dónde está? Acá. Ah, una escopeta. Oh, de escopeta, ¿eh? Me re sirve. En algún momento de mi vida lo usaré. Creo. Capaz que no. Balas. Vámonos. Ah, ¿vino el pedo acá? No, mentira. Tiene que haber algo. No puede ser que haya venido el pedo. No, me parece que vino el pedo, ¿eh? Hay otra casita. Capaz es por acá. Ay, ojalá. No, ¿qué va a ser por acá? No, nada que ver, ¿eh? Ay, no era por acá, vine al pedo acá. ¿Vine al pedo? ¿En serio? No, no puede ser. No, vamos a llamar al maldito Major Zero, boludo. Snake, have you been contacted by Eva? Sí. Yeah. She said we'd meet up in the ruins at the top of the mountains. She also said she'd picked up the key to get into the tunnel that leads to Grozingrad. Good. Hurry to the rendezvous with Eva. Head for the mountains. Ay, pero no sé dónde están las montañas. No, boludo. Where the fuck are the mountains? No, nada que ver, Me parece que nada que ver por acá. No, vine al pedo. Creo que vine al pedo. Ah, capaz por acá hay algo. No, ni en pedo. No creo que haya nada. No, aquí va a haber. Que acá me los bajan los chavales. Ah, puede ser por acá. Por acá. Por acá. Nada que ver. ¿Y por dónde es? No, estoy re perdido, Por acá, no, acá no hay nada. No, me repudrí. Ya está. Vamos a guardar y vamos a irnos, You wanna boludo. save? Sí, ya Hold está. on a sec.
No, amigo, estoy entre una mezcla de tilteado, perdido, confundido, enojado. Ya está. Ya está. Snake, have you heard of the last No, war? no la vi, no la vi. Doesn't ring a bell. It's a Japanese movie where the world ends in a nuclear war. Tensions between East and West reach the breaking point, and before anyone can stop it, they launch the ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. Ay, cállate, gracias. A ver, vamos a jugar. Me tengo que equipar. Así. Me voy a equipar esta así. No, ¿sabes qué? Me voy a poner silenciador. Ya empezamos. Bien. Makes me wanna turn around and face it. No, soy J. No, soy Japa Suprema. ¿Cómo estás, Japa Suprema? ¿Todo bien? Sí, te veo tu número. ¿Cómo estás? Si te tilteas, regalás 50 subs, dale. ¿Cómo estás, Japa Suprema, amigo? ¿Volviste? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Estamos jugando al Metal Gear Solid, brother. Al maldito Metal Gear Solid. ¿Cómo estás, Japa? Japita. Ay, qué horrible decirle Japita. ¿Cómo estás, Japa? ¿Todo bien? No, es que no sé para dónde tengo que ir, amigo. Capaz es para allá. Vamos a ir para allá. Destacar mi mensaje. Sí. Ok. Vamos a ir arrastrados. Como que no quiere la cosa. Yo sé que allá hay gente. No me importa, la verdad, que haya gente. Los veo. Ellos no me ven. Son tontos. Les han dado por culo. Bueno. Les han dado por culo. ¿Cómo hacía para equiparse y desequiparse armas así? Bien. No sé para dónde será. Que para acá no es. Es que esta casa no es. No sé para dónde es. A ver si escucho. Si lo que me dice el Major Zero responde mis preguntas. Snake, have you been contacted by Eva? Yeah, she said we'd meet up in the ruins at the top of the mountains. She also said she picked up the key to get into the tunnel that leads to Groznygrad. Good. Hurry to the rendezvous with Eva. Head for the mountains. Bueno, otra cosa no me quería decir. Bueno, me parece que no. Creo que no. Tengo que investigar yo. Capaz tengo que ir. A ver, vamos a ir corriendo porque no tengo ganas de caminar. Voy a volver por donde vine y voy a buscar otro camino. Porque capaz no estoy yendo por el buen camino. Como la gente que no cree en Dios. ¿Qué tira? Pero volvamos. ¿Por qué hay gente? Oh, mi pecho, amigo. Te agradece mucho, pa. Está Breaking Bad. Estoy rompiendo mal. ¿Cómo estás, Japa? Me alegro un montón, Me alegro, posta. Me alegro, posta, que seas recurrente. Me sirve un montón y gracias. Espero que te sientas cómodo. Sos bienvenido siempre. Así que nada. Bueno, no sé qué me agarró, pero me agarró. Y me chupan todos la pija. ¿Por qué? Vamos a ir por acá. Vamos a ir por un camino diferente. Acá los maté a los chabones. Ok. Claro, me comí una trampa. Qué pelotudo que soy, es increíble. Ahora vamos por acá. Sur de Socroveno. ¿Por qué? ¿Por qué qué?
Listo, encontré el camino principal, qué bien. Cinemática. Comienzo de cine. Esto es cine. Está durmiendo, vos. El loro lo despierta. I beg of you, grant me the strength to take this final prey. ¿Qué? Let me linger in this world just a little longer. I have already slept enough for one lifetime. Enough for an eternity. Ok, lo ayuda Dios. Ok. You have my thanks. Ok, efectivamente este es el séptimo arte. I Bien. have to thank you for waking me. If you hadn't shown up, my sleep would have been eternal. Do you hear me, Snake? I am the end. I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my final hunt. Ok. O sea, sos el maldito final. Arre. Se llama, literalmente se llama final. Bueno, escóndete nomás. Ah, pinta... Esto es como Craven. Claro. Eva, I found that sniper you were talking about. That's the end. He's a legend, known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into 3 areas, a river, a plateau, and a clearing. Ok. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. Sí, esto va a tocar. It'll be a test of endurance. Oh. Be careful, though. From what I've heard, the End has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over 100 years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic, like a plant. Ah, What is como this, mi some abuelo kind of también es una monster? planta más o menos. On top of that, he can speak to the forest, too. So in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. Ok. ¿Me cago tiro nomás? Sí, ya me tengo que cagar a tiros. Ok, este es un jefe que cuando lo jugué por primera vez tardé 10 años más o menos en matarlo. Así que esto va para largo. Eustax. Eustax. Esto va para largo. Muy largo, muy largo. Así que vos vayan a buscarse algo. Porque es una pelea full larga. Muy larga. Voy a ver si me puedo cambiar el camuflaje de la cara, ponele. No. Vamos a ver si me cambio el uniforme. No, tampoco. Bien, ahí está. Entonces así. Creo que está por allá. No, flaco, te tenés que tirar. Arre. Uff. Acá no va a estar. Francotirador, listo. Sos pollo, dientes. Sos pollito. Sos malditamente pollo, brother. Francotirador, ¿dónde está?
Tengo que buscar francotirador. Ah, tiene que ser este, ¿no? Sí. Bien, tengo 57 balas. ¿Dónde está el francotirador? Aquí. Uf. Ok. Entendí, entendí. El tema es dónde está. ¿Está allá arriba? Mirá, me dispara, me dispara. A ver, ¿dónde puede llegar esto? Yo me pongo acá, con L. Ya me está disparando. ¿De dónde? Ya me está disparando. Tiene que estar en esa montaña, ¿no? Sí, creo que lo estoy viendo. Sí, lo vi. Ay, un poquito. Ah, me está durmiendo. Me tira dardos tranquilizantes. No, es un hijo de puta. Amigo, tengo dardos tranquilizantes. No, me está cogiendo. Sácatelo y sácatelo. Listo. Esto va a ser terrible y me voy a tener que curar con comida. Necesito comida. Voy a comer esto. Me baja la estamina, amigo. Uy. Bien, bien. Me alegro que haya sido delicioso. La quito. Es lo que hago. ¿Dónde, dónde? Lo perdí de vista. Si me pongo acá, ¿tiene que empezar a disparar o no? Me parece que se movió, se cambió de posición porque yo no le veo la luz. No, se cambió de posición. Se cambió de posición. Ah, lo tengo que ir a buscar ahora. ¿Dónde estará? Tiene pinta, sí. Vamos a ir por acá. A ver para dónde se fue. Ahí. No. Ay, amigo, se cambió de posición ya. ¿Dónde carajo puede estar? No creo que esté muy lejos de donde se fue, amigo. Si no le di un tiro. Un tiro, Tengo una tensión sexual. ¿Por qué? Vamos a ir para donde estaba él. Alentemos el reloj de tu consola una semana y aparece muerto. Sí, sí, pero no puedo. ¿Lo escuchan? Está respirando. No, pero no puedo. Es un emulador esto. Y lo quiero matar bien. ¿Lo escucharon? ¿Está acá? Yo lo escuché, El tema es que no sé dónde está. Creo que más adelante tiene que estar. Lo escuché, literal lo escuché. El tema es que no sé. Vamos a ir más lento. Así. Creo que es eso. ¿Qué es eso? Es que no lo veo porque el chabón se camufla re zarpado encima. No, no era. Nada que ver. Menos mal que no disparé. Qué tensión, boludo. Sí, sí. Ah, mierda. ¿Dónde estará? No. ¿Lo escuchan? Está durmiendo, creo. Tiene que estar por acá. Tiene que estar por acá. Tiene que estar acá al lado. Acá arriba tiene que estar. No puede ser.
No, no está acá. No, no está acá. Está del otro lado. Ah, pará, acá hay otro camino igual. No, pero me estoy alejando mucho. Yo lo jugué en mi PlayStation Vita. Ah, jugaste... No sé qué versión jugaste, pero sí. Sí, está en el PlayStation Vita. No, tiene que estar por acá, ¿eh? No puede estar muy lejos de acá. Me da como mucha ansiedad este juego. Y es difícil, sí, lo sé. Ya yo cuando me lo pasé... Cuando yo me lo pasé, Dios, ¿cómo estuve? Estuve 10 horas en esta parte. No, en serio, fuera de juego estuvo un montón de tiempo. Es difícil, muy difícil, sí. Hay que escuchar, hay que ver, hay que hacer de todo. Mira, es que no sé dónde está. No lo veo. Es que lo escucho. Cuando me pongo acá lo escucho. Pero, ¿dónde? ¿Dónde lo escucho? Es que justo acá lo escucho. Está lloviendo. No sé. ¿Dónde puede llegar a estar, boludo? Oh, la puta madre. Rapito. Me vio. Pero se reveló. Flaco. Dios. Te vas a resfriar, Snake. Pasa para adentro. Sí, sí, se puede resfriar, lo sé. ¿Tienes de dónde me dispara? De allá. ¿Pero de dónde? No veo de dónde, amigo. No veo de dónde. Ay, Dios. Ay, lo escucho allá. Entonces tiene que ser tipo abajo. Una cosa así, ¿o no? No, no sé. ¿Estará abajo? ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¿Dónde está? La puta madre. No sé. Voy a bajar. Parece que la mejor opción es revelar la posesión y escuchar de dónde viene el disparo, porque si no es imposible. No lo encontrás más. Mierda, de allá me... Ya lo vi. ¡Ay, no le di! Ay, encima me sacó una banda de vida. Necesito sacarme esto y necesito estabilizar la mira. Joder. Quizás sí era mejor ir sigiloso. No, no sé. No sé, la verdad. Prefiero hacerlo así. Voy por acá, porque por acá no se vino. O sea, no se escapó. Así que tengo que ir por acá para encontrarlo. Se fue para atrás, entonces. Si por acá no vino. Estaba acá, entonces se fue para atrás. Acá no está. Espero. Va, no, me imagino. Escuché la respiración más allá. Va, voy a ir para allá. Vamos a ir para acá. Ay, Dios. ¿Cuántas coronas tenés? Mal, pon una pregunta. Yo siento. Yo tengo infinitas. Vale. Lo vi.
Te regalaste, pichurrín. Te regalaste, pichurrín. ¿Qué te vas, gordito? 17K. Con de esos 17K, Adri, te amo. ¿Te volviste a regalar, pa? Te volviste a regalar, pichurrín. Te volviste a regalar. ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó, putito? ¿Qué pasó, putito? ¿Te regalaste, pa? ¿Te regalaste? ¿Te duele la cola? ¿Te duele la motherfucking cola, brother? Pará, flaco, corres muy rápido. Está subiendo, está subiendo. ¿Qué pasó, padre? ¿Qué pasó? Me intentaste flashear, pero no pudiste, amigo. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué te pasó? ¿Te estás a punto de morir? ¿Qué pasó? ¿Puede ser que la pelea más difícil de todo el juego se te esté haciendo la más fácil, amigazo? ¿Porque no presentás un solo desafío, brother? ¿Sos así de inútil, viejito hijo de mil puta? La concha de tu madre, te voy a coger el culo. Sí. Sí, te voy a coger el ano. ¿Ah, sí? ¿Estás por acá? Ay, callate, callate. ¿Qué querés que te cague a piña, gordo pelotudo? Y la puta que te parió, te voy a coger el ano, viejo hijo de puta. I'm going to fuck your ass. I'm fucking your motherfucking ass. Ya te escuché esconder también. Es tu fin. Te llamas The End y es tu fin. Tengo que dejar el viejito ese en paz un ratito. A ver. Hola Samu, ¿cómo estás? Bueno, Samu, no sé, el que toma la decisión acá es Adri, pero bueno, Adri, digo, Samu, muchas gracias no sé, disculparte o pasarte de vuelta. Pero espero que sepa que lo que hiciste está mal. Arre. Yo lo voy a decir, Samu. Lo tengo que cagar a tiro, estoy ahí nomás de matarlo. El viejo hijo de puta sabe dónde estoy, sabe que voy a venir por ahí. Mirá cómo me está mirando. Mirá cómo me está mirando, Ok. Ah, la puta madre. Qué problemón. Los perdí. Ay, lo perdí. Ay, lo perdí. Lo perdí. Tengo un problema. Es un problemón. ¿Para dónde se habrá ido? Andás a ver. Vamos para acá. No sé. Tengo que escucharlo respirar. Me cago de hambre. ¿No? Ah, sí, me cago de hambre. Comida. Vamos a comer esto. Ah, estaba podrido. Qué paja. Bueno, me chupa la pija, la verdad. Makes me wanna turn around, face it, but I don't know anything about love. Está acá.
escuché. Escuché esta por acá. Escuché esta por acá. Lo escuché esta por acá y lo voy a cagar a tiros. Es pollo, Lo escuché, está por acá y lo voy a matar, Lo voy a matar. Lo estoy a punto de matar. Estoy a punto de ganarle. No, me suena la panza. Ah, ¿tengo un dardo clavado? Sí, tengo un dardo. Ah, no. Me duele la panza. Ay, por comer comida podrida. Medicamento digestivo. Dios, necesito un medicamento digestivo, la puta madre. Ah, esto está podrido. Y, uy, tengo un montón de comida podrida, amigo. No, qué mal. No, amigo, toda mi comida está podrida. La comí. Qué imbécil que soy. Vamos a comer. Me voy a comer un marcor. Marcor, una cosa así, no sé. La vida es la grande, lo sé. Ya lo jugué este juego. La energía. Quise decir. Vos también me gustas mucho. Es que me gustas mucho. Mucho. Todo lagueado el juego este. Maldito marcor. Voy a sacar esto. No tengo color favorito. No tengo color negro. ¿Qué crees que apague los LEDs? ¿Tengo color favorito? El color favorito de Adri. ¿Cuál es el color favorito de Adri? Adri, ¿cuál es tu color favorito? Ah, es un bicho. Yo flasheando que era... Bien. Es que no sé dónde está. Lo perdí. Pero qué imbécil que soy, es increíble. No tengo color favorito. Lo escucho respirar. ¿Dónde puede estar? Tiene que ser abajo, ¿no? El verde. Ok. Gracias. O el violeta. Me gusta el violeta. ¿Por qué no el violeta? Bueno, así. Supongo. Estoy buscando. ¿Dónde está el culiado este, amigo? Ay, Dios, no lo encuentro. Sí, pero te portaste muy mal, así que no fueron 10 minutos. No lo encuentro. Puta madre. Sí, sí. Eso es un hongo. No, eso es un hongo. Flashé total. Ahora yo... ¿Qué? Pelotudo, Ya. Yo también... ¿Qué? No... Bueno, ya. Le pintaba bardear. No encuentro el maldito culiacán este, boludo. ¿Dónde respira así? Hola. Es que lo escucho respirar, pero no sé en dónde. ¿Dónde está respirando así? Yo respiro así. No sé, ¿dónde está, boludo? Me estoy volviendo loco. Capaz para acá.
No, mira, lo re perdí de vista, no sé dónde está. Tengo un provida ahí. Tengo un provida en el bolsillo. What? Ok, por ahí no. O sea, por ahí tengo que venir después. Pero no todavía. ¿Dónde puede estar? A menos que lo escucho respirar. O sea, no ahora. Pero por acá, cuando estoy por acá, siempre lo escucho respirar. Y no sé qué puede ser, dónde puede estar, quién es, cuál es, dónde está. ¿Estará en un árbol? Nada, no puede ser. Voy a pegar un tiro. Así el chabón viene o algo así. Ya sé dónde está. Me vio, me encontró y me marcó su punto. Voy a esquipar. Pero qué pelotudo que soy, es increíble. A ver si lo encuentro. A ver si me dispara, a ver si algo. Es que te juro que no... No sé dónde está. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está, amigo? Debe estar por acá ahora, ¿no? Sí, de acá me apuntaba. O algo así. No sé dónde estará, amigo. Ya metí el pie. Ya. Re chato. No, 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 en serio, no sé dónde está. ¿Puede estar por acá? ¿Capaz? Todo el río gigante este. Te juro que no sé dónde está. No sé dónde puede estar, amigo. Tengo paja, tengo paja. Uf. Quiero matar al hijo de puta este y me lo voy a coger de paso. No, mío, lo tenía recalado recién. Le bajé casi toda la vida. Casi toda la vida, amigo. No pude. No lo pude agarrar, amigo. Una lástima. Voy a disparar de vuelta, a ver si me encuentro. Me voy a subir un árbol, a ver. A ver si arriba del árbol le puedo matar. Yo te vi. O sea, no, mentira, no te vi. Yo te vi. Me caigo. ¿Qué se le va a hacer? No, me caiga la mierda. Es increíble. Venga a meter un tiro, boludo. No, loco, ¿dónde mirás? Ah. Me quedé sin balas. Tírate.
Ya me clavó otra cosa, boludo. ¿Dónde está, flaquito? Está por acá. Puta madre. Tipo. Se fue para allá. Lo escuché, escuché su maldita respiración. Cuanto me lo cruce, lo cago a tiro, boludo. Y una luz allá. ¿Capaz es esa luz? Es que veo luces en todas partes, soy esquizofrénico. Voy a suponer que se fue para acá. Hay más, pero no la vean. Sí, hay más. Hay dos. Adri y Manu. Adri, sí, Adri y Manu. No sé, amigo, ¿dónde puede estar el culiao este, amigo? Ah, recién lo tenía en la mira, pero no le dio un tiro, amigo. ¿Capaz se fue para acá? No, pero si acá no. No, no sé para dónde se habrá ido. No creo que se haya ido mucho más lejos. Voy a escalar este árbol a ver si lo encuentro. Capaz lo encuentro si me subo. Si me subo. Ay, Dios, si me subo el árbol. Algo, el fin. El maldito el fin. El maldito diente, bro. Lo escucho respirar. No. ¿Por qué se tiró? What the fuck? Yo no me quería tirar. No, para acá no hay nada. Bueno, volvamos para acá, no sé. Vamos a ir para acá. O este sí fue la pena. No, me parece que me fui a la mierda, ¿eh? Me parece que no me tenía que ir para tanto. No, me fui, me fui. Lleva que tengo que hacer toda la pelea de cero. Ah, me mato. No. Tururururu, tururururu. Ah, más lindo. Me está esperando. El tema es que no sé dónde me está esperando. Y yo lo quiero cagar a tiro. ¿Qué querés, tío? Siendo completamente sinceros. Y sos pollo, amigo. Seamos completamente sinceros. El de Spider-Man. Ah. Ay, Dios. ¿Dónde puede estar el Culiacán este, amigo? Lo voy a coger, En cuanto lo vea lo voy a matar. Lo voy a hacer pollo. Meto un tiro al aire. Dale, brother, estoy en desventaja, amigo. ¿Qué te cuesta aparecer y que te meta 2 tiros? Yo sé que ahí no está, porque si no ya me hubiese disparado. Soldado. Bien. No, no sé dónde puede estar. Está para allá. No me queda otro. Yo qué sé, pero yo apenas veo tanto. Desde ayer, te amo, capa suprema, gracias. Lo que está pasando en el chat es increíble, la verdad. Yo estoy muy feliz con que esté pasando esto. Me estoy quedando de risa. Arre, pasaron. ¿Dónde, flaco? ¿Dónde me disparás? Puta que te parió.
Atrás, ¿no? Ya te vi. Ya te vi, flaquito. Te di un tiro. Comí, hijo de puta. Oh, vamos a ver la cinemática, bocho. Spirits of the forest, I thank you. The boss would be proud of you. The time has come for a younger generation to rise. I've been wandering for more than a century, and now my journey comes to a close. What a splendid way to end it all. I have no regrets. I can return to the Forum Ok. Y se abrió la puertita que estaba recién cerrada. Bien, boludo, muy buen streamer. Te quiero mucho, Japa Suprema, gracias por esos malditos comentarios, brother. Te quiero un montón. Bueno, entonces me tengo que ir a la puerta que estaba cerrada, que si no mal recuerdo, primero que nada te voy a caer. Sí, bien. Tome God, gracias, gracias. Bien, bien. ¿Dónde estaba la puerta de salida? Ah, por acá, ¿no? Ah, eso no era respiración, eran bichos. Lo que se viene ahora quiero que lo contemplen todos los del chat, por favor. Quiero que lo contemplen todos los del chat, lo que se viene. Primero voy a guardar partida. Voy a guardar. You wanna save? Hold on a sec. Vamos a hacer algo. Si cuando guardo partida la mina me cuenta la historia de una película, baneamos a Sam, ¿no? Hey Snake, have you ever seen Forbidden Planet? Yeah. Joda. No, can't say I Joda, have. lo decide It's Adelson. about this expedition that goes to the planet Altair 4 in an ultra-fast spaceship. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius. Morbius was exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition team is suddenly attacked by an invisible creature called the Monster from the Id. The special effects they used for the science stuff were really neat. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. I'm more interested in that invisible monster. If I were invisible, I wouldn't have to bother hiding or wearing camouflage. Mal, es verdad. Maybe someday you'll be able to turn invisible. Yeah, that'll be the day. Creo que pasa en el Metal Gear 1 eso. No me acuerdo. ¿Sabes que podés cambiar el traje si lo sabes ok y si no también? Sí, ya sé. Ya sé y me sirve para camuflarme. Ahora no sé cuál es el mejor camuflaje, la verdad. Este. ¿Qué toqué? Ahí está. Y ahora en bolas. Tigre. Sí, tigre nomás. It's Morbin time. Listo. Adri, estás presente, ¿no? Quiero que veas este momento. Este momento es icónico
en la industria de los videojuegos por algo muy importante. Esto es un meme. Este momento que se viene es un meme, ¿ok? Es esto, es la escalera. La escalera es tan larga, tan alta, que te ponen un tema de fondo para subir, que dura 3 minutos. ¡3 minutos dura! ¡Boludo! 3 minutos dura esta escalera de mierda. Igual me encanta este momento. Como tengo el joystick roto, puedo no tocar nada, así que no voy a tocar nada. Qué temón, igual, qué buen tema, la puta madre. Ya vengo, vaya. No. Qué temón. Qué momentazo, Es larguísimo, amigo. Mira todo lo que subí. Pero esto es lo que te dije que me habías dicho. No probé nada de lo que me dijiste. Eso que suena ahí es mi panza, boludo. Te re cagado de hambre, el loco, boludo. Ahí está. Sí, subí la maldita escalera, bro. Vamos a comer algo porque me estoy muriendo, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es tu opinión de esta situación? Mi opinión es que decidas vos. Yo ya lo bañé 2 veces. Arre que lo bañaste una vos y una yo. Pero es que, boludo, yo le doy otra oportunidad. Yo le daría otra oportunidad, pero ya le dimos varias oportunidades. Y no puede seguir siendo así, ¿entendés? Esa es mi opinión. Muchas oportunidades le dimos. Le dimos todas las necesarias. Pasé de la montaña de Krasno, Borges. Una nomás. No. No te dimos una. No te dimos una. Te habremos dado 3. 3 o 4 con todas las advertencias que te dieron. Suero. Bueno, lo que se viene ahora es una parte que me tiltea una locura. Así que vamos a hacerlo con paciencia, ¿vale? Ahora es que lo pienso, no estoy tan lejos del final, ¿eh? Ya he vuelto, me alegro. No estoy tan lejos del final, yo creo que en 2 streams me lo paso. 2, 3 streams. 4 o 5. 6 o 7, una cosa así. No, mal. Sigo pensando, vos pensalo, boludo, es tu decisión. Es tu decisión como moderador. Vos tenés el control acá. Bien, tengo que avanzar, tengo que subir las montañas. Ay, esta parte, amigo. No. ¿Qué escribís, japa? ¿Qué mierda escribís? Flaquito. Arre. ¿Qué escribís, flaquito? Arre. Acá me tengo que cambiar el camuflaje. Vamos a ponernos desierto. Y nos vamos a poner... tigre desértico. Perdón, se me cayó mi botella en mi teclado, la peor. No te preocupes. ¿Cuál es tu opinión de esta situación, japa? Mal. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a intentar pasar esta parte en sigilo. Que nadie me rompa las pelotas. No te voy a matar. Le metí un retiro. Bien.
I gave my life, not for honor, for you. In my time, there be no one else. Puta madre, amigo, casi me ven 10. No, en serio, casi me ven, amigo. No al ban. Bueno, un buen pensamiento el de Japa Suprema. Me gusta el pacifismo. No, Japa no, boludo, Japa no. Pobre Japa, boludo, no hizo nada. No, Japa no, boludo. Así no funcionan las cosas. Ay, amigo. No se nota nada. ¿Qué tiraba es? Bien. Sigamos. Bien, encontré balas para francotirador, lo cual me sirve un montón. Voy a no prestarle atención al chat ahora, chicos. La verdad, estoy podrido. Estoy re podrido, la verdad. Bueno, sigamos. Tengo un problema acá. El tema es que esta parte va a pasar algo muy heavy. Muy heavy. Y quiero que lo vean. Ay. Quiero que lo vean y se va a escuchar. No lo van a ver, lo van a escuchar. Y se van a querer matar. Ah, mentira, yo me voy a querer matar. Ahí está. Hay un helicóptero. Chicos, hay un helicóptero. ¿Qué hago con un helicóptero? Me quiero matar. ¿Qué hago? Me llega a ver y me mato. Me pica un huevo. Listo, se me fue. In my time. Hay un montón de balas. Necesito las balas, brother. ¡Ah! Me lo voy a llevar, amigo, ¿lo ven? No, amigo. Me llega a ver el helicóptero desinstala el juego. Menos mal que no me vio. Ah, no, todavía no pasa. En Argentina son las... No sé, las 2 y algo, creo. 2:31, una cosa así. El flash que no me vean acá. Granada. Me encanta la bandana que tiene Snake, boludo, me fascina. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me la... Arrima, será tu sonrisa. Perdón. Quédate quieto. Bien. Sí. Sigue caminando. Keep moving. Keep going. Me voy a meter por acá. Creo que salgo por ahí, por la derecha, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Qué helicóptero, hijo de puta. Acá hay una serpentuki que me la voy a fucker. Me la voy a fucking coger. Uy. Mía. Tuya. Bien. Estoy full concentrado, así porque si no hablo... Es que es eso, boludo. Estoy muy concentrado. No la quiero cagar porque este momento es muy complicado. Me acuerdo que a mí me hizo enojar un montón este momento. Y perdí un montón. La verdad prefiero no perder tanto. Como en todo, ¿no? Pero entienden. Muchos pasos, no sé de dónde vienen.
Están viniendo. No sé dónde vienen. Me voy a quedar quieto acá. Cosa de que si alguien viene lo puedo matar. Tengo 90% de ocultación. De ocultaje. Cuando estoy quieto. Espero que el helicóptero no me vea. Bien. Bien, 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 bien. Vamos bien, ¿no? Vamos bastante bien. Allá hay alguien. ¿A qué hora? ¿A qué horas mañana hay es RIM? Sprint. Arre. Mañana a la misma hora de hoy, a las 12 de la noche de la mañana, hora argentina. Porque es algo. Entonces, sí. Pero yo les voy a avisar por Instagram, ¿ok? Porque no sé si voy a hacer stream mañana. Yo les aviso por Instagram. Por eso me tienen que seguir en Instagram. Y en Twitter. Pero en Twitter no tanto. No le den tanta bola al Twitter, la verdad. Pero sí. Me pueden seguir en Instagram. Abajo en los paneles les puedo... ¡Ay! Abajo en los paneles les aparece mi Instagram, por si quieren seguirme. O Twitter. No escuchaste nada, flaquito. No viste nada ni escuchaste nada, ¿ok? Gracias. Cómo me caga este juego a veces igual, ¿no? No, no hay nadie, no hay nadie. Chao, japa, descansa, amigo. Chao, chao. Cuídate, amigo. Muchas gracias. Igual como escuchó paso, estoy arrastrándome, amigo, dale, no me cagues así. Bueno, en cuanto se me asome lo cago tiro. En cuanto te asomes, te pongo. Te asomas y te pongo, te asomas y te pongo, te asomas y te pongo, te asomas y te pongo. Yo te estoy advirtiendo, ¿eh? El que avisa no traiciona, ¿viste? Que dicen. Te estoy avisando. Quiero que sepas que te estoy avisando. Te asomas y te pongo, amigo. Oh, amigo, qué detalle, amigo. Mirá cómo se mueve el arma. No es simplemente un PNG puesto. Es zarpado eso. Como que... Ay, no tenés la cabeza. Pero mostrame la cabecita, flaco. O sea, de la cara, de la cabeza. ¿Tendría que comer algo? Creo que sí, voy a comer por las dudas. Tengo un montón de comida, así que no me importa. O en mochila. Comida. Vamos a comer la cobra. Porque no sé hace cuánto la tengo. Y tengo la otra cobra. Me la voy a comer también. Pero en cuanto se asome el hijo de puta este, yo se la pongo, pero vos se la repongo, ¿eh? Cuando te asomes te la pongo, amigo. En cuanto te asomes te morís. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, morís. No te va a ver ni tu familia, amigo. Te lo juro. Te asomas y te la pongo. La mamá de Sam, perdón. Perdón. Me fui. Helicóptero de mierda, me caga la vida, brother. Tengo que llegar rápido, esconderme. Cosa de que no me vea nadie. Bien.
Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien, la verdad. Estoy muy, muy feliz de mí mismo. Yeah. No, pero muy bien estoy. Cuando pase para allá, si hay alguien que pase para allá, no lo voy a matar. Lo voy a esquivar. Yo creo que no hay nadie. Así que voy a esperar a que pase el helicóptero. Nada más. Bien. Creo que están. I think we are chelo. Tengo que pensar bien acá mi estrategia. Puedo ir por allá, que es más largo y no sé para qué. O puedo ir por acá, que creo que tengo una menor idea. Vamos por acá. Hola, Andresito. Uf, estoy muy vivido, Andresito, perdóname. No, me tiré al pedo, la verdad, acá. Muy mala idea tirarme acá. Ahora tengo que hacer todo el camino de vuelta sin que el helicóptero me vea. Muy mala idea, muy mala idea. La verdad me la mandé. No es por acá. Sí, vamos a ir rápido, no me importa, la verdad. Y acá sí me voy a agachar. Bien. Me quedo quieto. Creo que... Creo que allá arriba no hay nadie, a ver, vamos a probar. Vamos a probar de ver. ¿Hay alguien? Ahí sí que hay alguien. Y se va a ir full bañado. ¿Te has bañado? Lo que menos quiero de verdad. Es que vean el cuerpo. Bien, se tomaron el palo. Voy a esconder tipo acá atrás. Cosa de que el helicóptero no lo vea. Y voy a caminar por acá. Voy a subir por acá. Subí. Tírate. Tírate nomás. No hay ningún problema. Brother, estás entrenado para tirarte y estar por lugares fríos. Che, lo estoy haciendo muy bien, ¿no? No lo estoy haciendo muy bien. A nadie le está importando en el chat lo que estoy haciendo, la verdad. Están todos en otra. Bueno, me complazco a mí mismo. Amigo, Tom, sos un capo, la verdad le estás haciendo excelente. Sos, creo que el mejor jugador de Metal Gear Solid 3 que vi en mi vida. Sí, guacho, sos sigiloso, sos bueno, sos lindo, sos fachero, no, amigo, sos hermoso, la verdad. Sos un ser espectacular. Te amo, Tom.
Yo también te amo, Tom. Muchas gracias, la verdad. Ya sé que juega bien. Sí, ya sé. Uy, esta parte. ¿Qué es esta parte? ¿Qué es eso? Perdón, me acuerdo de cosas. ¿Qué es eso? Ya. Tengo que bajarlo a ese y tengo que bajar al de abajo. Creo que el de arriba primero tendría que bajar, ¿no? El tema es que no veo, no tengo mira para bajarlo. Tengo mira, soy buenísimo, es que soy buenísimo. ¿Qué se le va a hacer a la majestuosidad de Tom? No lo sé. No lo sé, viejo. Oye, viejo, no lo sé. Si pasa rápido, puedo agacharme y dispararle en la head. Pasa rápido. No lo tenía tanto en cabeza como para bajármelo rápido, pero estuvo bastante bien. Creo que ya están todos. No estoy completamente seguro. Creo que eran dos. Casi la cagas, pero la salvaste, casi la cago, casi la cago. Menos mal que no se le rompió el silenciador en el momento, boludo. Menos mal. Gracias, Adri. Ya sé, Sam. No lo va a decidir él solo. Vos créeme que no lo va a decidir. Lo va a decidir él solo. Uf, ahí está. Sigamos. Por favor, no tiene que haber nadie ahora. Me los tengo que coger. I have to fornicate them. Espero que no haya nadie más, boludo. Lo voy a decidir yo. Y tira. ¿Qué hay acá? Creo que acá hay una bazooka, no me acuerdo. RPG, qué bien. Qué bien, un RPG, amigo. Pasa rápido, helicóptero de mierda. Cualquiera. Qué tirada. Creo que estamos. Creo que ya lo hice. Creo que lo logré. Me acabo de comer una hora más. Increíble. Vamos. ¿Puedo comer algo? ¿Para curarme? No. Sí, vamos a comer un buitre. A ver qué onda. Vale. Está bien, me sirve. Yo nunca dije que... No, no importa. Por favor, que el helicóptero no lo vea. Es lo único que pido. Si el helicóptero no lo ve, ya estoy. Ya la de atrás me quería matar. Ya me quería picar. Hija de puta. Ahora tengo. Aquí. Ya me quería picar la concha de su madre. ¿Qué sí, Andresito? ¿Qué decís? Me habían tres y no me di cuenta. Menos mal que lo vi rápido. Ahí está. Bien. Me dio algo. Ah, no puedo.
Epa. Bien, estoy. Necesito equiparme el arma. El fucking armita. Me voy a mover. No creo que me vea el helicóptero. Bien, bien. Amigo, qué bien que está esto. Qué bien que está esto, amigo. Voy a guardar partida. Voy a guardar partida ahora porque vamos muy bien. Y esto no se va a mantener así. Esto se corta ahora. Voy a guardar partida ya. You made it to the mountains. Those mountains are known as Krasnogorye. The name means the Red Mountain Ridge in Russian. The entire range has been fortified to act as a defense for the great fortress of Groznygrad. The area near the top has been dug with bunkers and trenches, and there are anti-aircraft gun emplacements everywhere. It's literally an impenetrable wall. Proceed with caution. Oh, there's a provision storehouse in the hillside area, and there's an armory at the summit. I'll meet you in the ruins at the top of the mountains. See those ruins at the summit? I'll be waiting for you there. Ok. Bien, bien, bien. Ah, no, pero yo quería guardar partida. Pará. No me distraigas. Do you want to save? ¿Qué decís, Andresito? Che, está rara la cámara, ¿sí? ¿No? ¿Es así? Sí, no, está. Digamos. Snake, have you seen Earth versus the Spider? Nope. It's about this spider that suddenly mutates into a giant Son monster. pelis de They mierda bring it todas into las the que city in a decís. state of hibernation, but it wakes up and starts wrecking the place. So why did the spider turn huge? I told you, it suddenly mutated. Hijo de puta. Right. Snake, it's people like you that take all the fun out of watching movies. Always nitpicking and taking things too seriously. Honestly, why even bother? Look, the important thing isn't that it got big. Then what is important? The fact that there's a huge spider destroying the city. Suspend your disbelief. Cállate, That's puta the de whole point of mierda. movies. Gracias. Me hacen caso. Bueno, esta parte de acá, de ahora, es full complicada. No sé si necesito otro camuflaje. Parece ser que no. Otro uniforme. Creo que no. No, vamos bien con este. Bueno. A mí me cae como el culo. Era regi. Bueno, vamos a pasar por acá abajo, ¿no? Va, no sé, prefiero no ir por las trincheras. Re chat. Con que no me vean, es que yo tengo la ventaja esa, de que tengo el camuflaje. Si me quedo quieto no me ven. Excepto el helicóptero no sé. Lo que pasa con ese chabón es que está muy cerca. Entonces si está muy cerca ahí sí me ve. Y acá, por lo que me acuerdo, hay banda de personas. Si se acerca más le pongo. No, se está sacando mucho. Te tengo que poner, perdón. No, flaquito, escóndete. Está bien posicionado acá, no lo ve el chabón de arriba. Y voy a fijarme de que no lo vea nadie de acá alrededor. No es que cartón, no vengo más. Yo te amo, boludo. Era todo bite, brother. I fucking love you. Por lo que vi acá, me puedo meter. Bien. Me voy a meter. No, me enfocé. Era rapidísimo, era... Voy a hacer stream y te voy a mirar desde arriba, con mis 5 viewers. Amigos, 5 viewers igual son un montón, no sé qué te haces el piola. Ojalá tener 5 viewers. Voy a avanzar.
Voy a avanzar por acá, esperando que nadie me coja. Era necesario eso. Era literalmente necesario, si no moría, ¿eh? ¿Yo? Voy a ir por acá. Ah, mira, bien por acá subo. Me sirve, me sirve. Tengo que subir. Tengo que seguir subiendo. Ya casi estamos en el final de esta zona. De la zona de las montañas. Y... no, no voy a decir nada. Mejor. No, no digo nada, no digo nada. ¿Yo? Por acá me puedo meter, creo. Sí, me voy a meter. Me metí medio sin pensarla, la verdad. No sé qué tan bueno habrá sido. ¿Qué zona? Sí, Tom, estás muy vivo. Sí, amigo, es que esta parte me tiltea mucho, amigo. Y la verdad lo estoy pasando bastante bien. Ya hay alguien. Tengo que bajar a ese. O no. También puedo no bajarlo. Tengo que bajar el de arriba de todo. Ese me está jodiendo la vida. Más o menos. Ese de allá. Ese de allá me está jodiendo la vida. Tiene que estar muy lejos. ¿Qué tipo de roces? No veo. R se movía en la forma literal y metafórica. Ok. Adri, nunca me contaste eso. ¿Qué pasó? Putin. Re chat. No, Samuel. Eso está mal, amigo. ¿Cómo vas a hacer eso, flaco? Está para el culo lo que hiciste. No es divertido. Está mal. Está re mal. A veces pasan cosas de las que no me siento orgulloso. No, pasa el helicóptero, lo va a ver. Yo tampoco me arrepiento. ¿Qué?
Estoy muy vivido, amigo. Ahí está. Le vi la cabeza, le vi la capucha, le vi la capucha. Te la voy a volar, 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 te la vuelo, te la vuelo, te la vuelo. Menos mal que este no escuchó la bala, amigo, porque... No, no, jugadísimo, jugadísimo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. En cuanto vuelva... No. Corre. Corre. Corre, corre, corre. Lo hiciste, Tom. Lo hiciste, Tom. Lo hiciste, Tom. Sos un máquina. Sos un fiera. Sos un ídolo. Sos un tifón. Sos un iPhone. Sos un... Voy a disfrutar esta cinemática como la puta madre, amigo. ¿Saben lo que me tilteé jugando esta parte la primera vez y ahora la pasé a la primera y sin morir y sin que me detecten? No soy nazi. Sí, sí, bien. Well, that was quick. Sí, yo también. You look like you could use some rest. I'll be fine. It's just that playing these two roles hasn't left me much time to sleep. Where'd you get those cuts? The Colonel, He found out? if he knew I'd be dead already. El coronel es Volvin. This is his hobby. He's a sadist. He gets pleasure out of making people suffer. He's scum. Ah, cierto. ¿Qué va a tocar, Frank? That's strange to you? Un poco. No. I'm the same way. Scars all over. Can I see? No. No. Where'd you get this one? I got it after defecting to the Soviet Union. I don't think so. It's older than that. Code breaking is a desk job. Where'd you get this kind of scar? You really want to know? Well, too bad. Pero... A girl's gotta have some secrets, you know. ¿Por qué? But enough about that. You've got to get going. The Phase 2 trial of the Shagohod is about to start, and it looks like someone might be coming to spoil the party. Khrushchev? His forces are on their way here. The Colonel is gathering his troops together to meet them. If we don't get a move on, the security will be even tighter than it is now. You'll need this key. It unlocks the door to the underground tunnel. Ok. Once you're in there, you can follow the tunnel to get inside Groznygrad. Dale. And take this too. Ramen. Qué bien. Eso me cura una banda de energía. The food of the future. A well-balanced meal for the space age. It's good to eat some real food once in a while. I'll bet if I kissed you, you'd taste like a wild beast. Un poquito. Bien. Un poquito. Do you know where exactly in Groznygrad Sokolov is located? He's in the heart of the fortress, the weapons lab. The weapons lab is divided into 3 wings. There's the east wing, which houses the research facilities. Then there's the main wing where the weapons are assembled. That's where the Shagohod is. Finally, there's the west wing, which is connected via a passageway to the main building. That's where Sokolov is. No puedo leer el chat To también. get in, Ya you'll have está. to enter the main wing from the east wing. Then, go through the passageway on the 2nd floor of the main wing. The west wing of the weapons lab. Got it. There's just one problem. Not again. The west wing is protected by the highest level of security. You need to be Colonel class to get in. Colonel class? Here,
Look at this picture. Major Ivan Rydenovich Rykov. Pretend you're him. How do I do that? Steal his clothes. You look similar from behind. They won't know the difference. Your Okay. face might be a problem, so you just have to figure something out. Tengo una máscara He de should él. be somewhere in the East Wing. Tengo una máscara de él, así que no me preocupo. Oh, right. But how am I supposed to escape once I get Sokolov out of there? Command said you're supposed to have something ready for me. And I do. There's a lake 30 miles north of here. I hid a wig there. A wig? It's a state-of-the-art ground effect vehicle. A ground effect vehicle? I can't fly one of those. No te preocupes. That's okay. I happen to be an excellent pilot. ¿Ah, sí? Taking off from a lake is trickier than it looks. It's not like riding a motorcycle. You've got to be more delicate. Of course I will. You've seen how good I am with the bike, right? Right. Más o You menos. handle the escape then. I'll head for Groznygrad. Wait a minute. There's something I wanted to ask you. ¿RISA? What? What's the story between you and the boss? ¿Qué te importa, puta de mierda? She was like a mother, and my master. And your lover? It went deeper than that. Deeper? Half of me belongs to the boss. Do you love her? No, nothing like that. Do you hate her? Does it have to be one or the other? Love or hate? God. Between a man and a woman? You bet. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? That's your mission, isn't it? Sí, la tengo que matar. Assassinating the boss? Snake? Is there anyone you like? Someone special? I've never been interested in other people's lives. You were interested in the boss. She was different. Really? How do you feel about me? I should be asking you the same question. Me? I can fall in love if it's part of the mission. Even with you. Bueno. Snake? ¿Qué? What's wrong? El Rotary. Ahí. Ahí está lo que pedís, hombrecito. No sé nada. Allá. God. See you around, Snake. Take care of yourself. Dios. You. I've got to hurry back and play my other part. Are you going to be okay? Not sure. They're not stupid and they know there's a spy. There's no way you could have gotten this far all by yourself. Hey. Le pintaba eso. Se iba con la goma al aire.
Sí, no tendrá frío, boludo. Y todo esto descubierto, ay, qué frío me da, boludo. Todo el viento yéndote así. Yo. Yo. No. Colonel. Ese es el que me había ayudado antes. No, he died before I could get it out of him. No, ese es el que me había ayudado antes. Que decía arriba el capitalismo, qué sé yo. Wasn't the spy then? Le sacaba la zapata. Look at this. A transmitter? Exactly. Planted to keep someone informed of his location. But does this mean Granin was the spy? Perhaps he was being used by someone else. Perhaps. Perhaps. This man was our comrade. Comrade or not, he's of no use to us now. I don't approve of your methods. I don't need your approval. I'm in command here. Maldito Ocelot, boludo, cómo se la picantea. Cómo se And pone that mano. nuclear shell? Still feeling sore about that, are you? Es que What are sí, you gonna boludo. do? Report it to the authorities? This is war, Major. A Cold War, fought with information and espionage. We must root out spies wherever they hide. It is kill or be killed. Potential threats must be weeded out. Your feelings are a menace to the unity of our organization. Someone is guiding the enemy's hand. A single man can only accomplish so much. Make no mistake, there is a spy among us. But casting suspicion on our own The comrades. C3 explosives have been stolen. You think it was the American? Capaz. No. We could not have reached this fortress Ah, yet. mal, sí, todavía no. No fui yo. Then who? I'd be careful about suspecting your own men. La maldita de vos. Boss, Where have you been? Esta es Eva. The fear and the end have fallen. Murieron dos, pa. ¿Puede ser que los haya cogido? damn it. Es Eva. ¿O no? CIA dog? That leaves only the Fury. El furro. How can the legendary Cobras be beaten so easily? He's good. Fallen for him? ¿Cómo se Don't retrabó? worry. I'll take care ¿Se of trabó el him. stream? What is he after? Must be more than just Sokolov. America is out to destroy the Shagohod and get its hands on your inheritance. The philosopher's legacy. Huh? Impossible. The legacy, it... Then they're out to kill me as well. Sí. Colonel, tighten the security on this place. He's coming here, I'm sure of it. Pero, guacho, me caga la vida. I'm gonna get the Davy Crockett. ¿Quién es David Crockett? Ahí se arregló. ¿Mm? Lo olía. Perfume. Si tocas la que, tipo... Me parece la descubrió.
nice boots. Ah, gracias. Make sure you polish them up properly. Sí, ese va. Arre. Qué pelotudo que sos, Andresito. Bien, vamos, creo. Bien. Me tiro. Re chato. ¿Cuánto vamos? Ahora quiero ver cuánto vamos jugando el... ¿Cuánto llevamos jugando al... Bueno, chavales, voy a guardar y se termina el stream. Va, el stream no sé. El stream ya 3 horas, gracias. Se termina el stream o... se deja de jugar. Vamos a ver. Snake, have you ever seen On the Beach? No. No la vi. It's about the survivors of the Third World War. The entire northern hemisphere is obliterated in a nuclear holocaust, and it's only a matter of time before the few survivors left in the southern hemisphere are Pásame poisoned by alguno, the deadly Andresito. fallout. Their only hope is an American nuclear submarine that escapes to the southern hemisphere. They set out for the Arctic to investigate the fallout. The movie came out in '59, and the year that the war was supposed to happen was 1964. In other words, this year. Ah, mira, el juego transcurre en el 64, ok. Let's hope it stays just a movie. Bien. Creo que estamos... No. ¿Por qué? No quiero guardar. No quiero. Gracias. ¿Estamos? Bueno, chavales. Makes me wanna turn around and face it, but I don't know nothing about love.